todos. Soy consciente de lo que ocurrió hace 2 semanas, el pasado 8 de marzo. Fue una reivindicación, una manifestación feminista histórica, y es por eso que desde la universidad, desde el departamento, queríamos recoger ese guante y prolongar lo conseguido en esa jornada para que no quede en el olvido. Espero, de hecho, que esta sea la primera de otras muchas mesas redondas, también de antiguos y antiguas alumnas que tengamos aquí. Y agradecer sobre todo a Magda, a Carmen y a Ángela que estén hoy aquí para darnos más claridad en torno a esa realidad profesional, cómo la han vivido ellas en primera persona, y que nos conecten, por lo tanto, con esa situación de la forma más clara y directa posible. Muchas gracias por hacer un hueco en vuestras agendas profesionales, volver aquí hoy a vuestra casa, hoy y por siempre. Así que muchas gracias y bienvenidas. Ya, perdón, no quería terminar mi intervención sin dar las gracias, por supuesto, al profesor Agustín Rivera, organizador de esta mesa redonda, y también al profesor Ferran por el diseño del cartel. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. La verdad que es una alegría, ¿no?, poder organizar este encuentro, poder moderarlo y, sobre todo, bueno, teniendo aquí a 3 antiguas alumnas absolutamente brillantes, ¿no? Una de ellas, tengo historias con las 3, ¿no? O sea, tengo historias con las 3, con Madalena Trillo compartimos aulas en Martirico. Ella es de la segunda promoción y yo soy de la primera. Luego hacer una presentación formal. Carmen Castellón, pues coincidimos aquí en Teatino, pero yo no le di clase y ahora somos compañeros del Confidencial. Y con Ángela Borrachera, una de las mejores alumnas que yo he tenido jamás, y que una alumna súper brillante desde el punto de vista intelectual, y que ahora mismo es una grandísima periodista también, ¿no? Aquí había otra periodista también invitada de la segunda promoción, Esther Luque, pero desgraciadamente no ha podido venir, ha tenido un problema personal de última hora y no ha podido asistir, y ella, la verdad es que lo siente mucho. Luego daré un par de claves que me ha dado Esther sobre su intervención, ¿no?, para que más o menos tengamos unas claves de lo que ella quería decir, y se compromete a venir en una próxima edición de este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, vamos a presentar muy brevemente a las 3 compañeras, a las 3 periodistas, y lo que queremos es que sea un diálogo lo más fluido posible, y con una pequeña intervención de 5 minutos, y luego ya vamos haciendo preguntas y bueno, por supuesto está abierto también para vosotros, para que hagáis buen tipo de preguntas. Madalena Trillo tiene 42 años, es de la segunda promoción, 93-97, empezó en Martirico y en su último curso, pues bueno, estaba ya aquí en Teatinos, ¿no? Ella nació en Córdoba, es licenciada aquí en la facultad y también es doctora en comunicación en la Universidad de Granada. Es miembro fundacional del periódico Granada Hoy y es su actual directora. Es la primera mujer que dirige un medio de comunicación nacional, andaluz, en papel, ¿vale? Eso tiene bastante importancia. Luego ella es bastante inquieta como docente, está especializada en periodismo digital, en máster en gestión cultural por la UOC, y participa también en talleres de innovación periodística, y en Canal Sur también en varios debates. Carmen Castellón, pues tiene 29 años, pertenece a la promoción 2006-2011, comenzó aquí en el 2006 la carrera, tiene ese estudio Erasmus en Stuttgart, también ha estado en Francia, cuando terminó la carrera se fue a Madrid, hizo el máster de periodismo del diario ABC y fundó una web hiperlocal llamada Madilania, que tuvo bastante éxito. Luego estuvo un tiempo en Marsella, un año, haciendo bastantes reportajes audiovisuales,
y en el 2015 empezó a trabajar en el diario leinformacion.com. 7 meses después estaba ya en el Confidencial y ella yo creo que es un ejemplo de periodista todoterreno, porque domina el texto, domina la foto fija, domina la imagen audiovisual y además edita. O sea, y encima ahora tiene responsabilidad, siendo tan joven, con 29 años, de la responsabilidad de los nuevos formatos del Confidencial, que son bastante premiados y tienen bastante éxito. Ángela Bachera perfectamente podía estar aquí como académica, como becaria de referencia de la facultad, pero ella prefirió tener una carrera profesional. En cualquier de los dos ámbitos sabíamos, los que la conocíamos de primero, que le iba a ir muy bien. Tiene 26 años, es de la promoción 2010-2014, beca Nadina, y ella cuando acabó la carrera, bueno, al margen de que estuvo en el periódico La Taberna Global, que es un periódico absolutamente puntero, universitario, que sigue existiendo en la red, lo podéis ver. Pues ella ha hecho comunicación corporativa, pero sobre todo prensa y radio, ¿no? Cuando acabó la carrera, pues hizo un máster en investigación aplicada de la comunicación, consiguió práctica en Europa Press, donde estaba en el equipo de periodismo de datos, pero también hacía temas y estaba de portadista del fin de semana, ¿no? Luego pasó al equipo del Español, de redes sociales, fue fundadora del Español, estuvo allí hasta hace apenas 3 meses, que ha fichado nada más y nada menos por la CNN. Ella trabaja en la CNN desde Madrid, donde es redactora y editora. No solamente está editando noticias, sino hace noticias, sale a la calle. Tenemos tres perfiles, son antiguas alumnas, son de 3 ciudades distintas, Granada, Málaga y Córdoba, y cada una tiene una gran particularidad. Son profesionales de éxito y están aquí para contar su historia, para contar trucos, consejos, pistas para vosotros, para ver cómo os podéis relacionar ahora cuando acabéis la carrera. Yo no sé cuál de las 3 quiere empezar, tampoco lo habíamos definido, no sé si Magdalena, por ser quizás la un poquito menos joven, pero yo no sé si Magdalena quiere empezar, por ejemplo. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos, me ha tocado por mayor. Muchas gracias, Agustín, por la presentación, gracias sobre todo por la invitación y a la directora del departamento, a María Bella, porque hoy he de confesar que hace 20 años que no piso esta facultad. Terminé el grado, bueno, aquí en este caso, entonces todavía éramos licenciados, no éramos graduados, y ese mismo año yo tenía unas ganas locas de empezar a trabajar. Hice el proyecto entonces de fin de carrera ese mismo diciembre, terminamos en junio y en diciembre estaba presentándolo, y yo quería quitarme cuanto antes todo el tema de la formación, tener mi título para poder guardarlo, pero tenerlo allí muy rápido y empezar a trabajar. Como nos dieron instrucciones de que no viniéramos tampoco a cansar o a dar una clase más, sino una cosa un poco más amena, más, ¿no? Un poquito más de experiencia y tal, yo no he preparado PowerPoint ni nada de esto para que no aturulléis, pero claro, yo vengo del papel, vengo aquí con los periódicos se siguen editando, probablemente en la facultad compraréis pocos, pero bueno, en digital espero que sí, lo traigo para que veáis que todavía en papel existe. Vengo representando al sector de, probablemente seamos los dinosaurios del sistema de medios, pero los consejos o las reflexiones que yo me gustaría compartir con vosotros, quiero hacerlo desde 2 perspectivas, porque también cuando me llamó Agustín para esta mesa, ¿no? También era la idea de coger un poco todo este clima, ¿no? Este movimiento del 8M feminista y venir también por el perfil de mujer, ¿no? Y por temas como el techo de cristal, pero sobre todo eso creo que es mejor que lo hablemos luego en el debate. Yo parto de un par de premisas. Lo que yo quiero trasladar, da igual donde trabajéis, da igual si trabajáis en prensa, en radio, en televisión, con el papel, con un papel nuevo, flexible, que estén desarrollando en Estados Unidos y que acabemos enganchándolo a imaginaros como una especie de surtidor de gasolina y así nos descarguemos el periódico. Es, por ejemplo, uno de los proyectos de innovación que están
innovando, que están ahora mismo desarrollando. Nunca se sabe dentro de 5 años qué va a pasar. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace unos años, cuando empezaron todo el auge de los periódicos gratuitos, los periódicos de papel de pago íbamos a desaparecer, y al final prácticamente han desaparecido los gratuitos. Nosotros seguimos aquí como auténticos dinosaurios, con lo cual tampoco dejéis llevar por los vaticinios de se acaba el papel, se acaba... La vida da muchas vueltas y nunca se sabe dónde acabamos. Tampoco es importante, para lo que yo quiero trasladar, si trabajáis en nuevos formatos, que también luego os podrá explicar, que es muy necesario el manejar las tecnologías, es muy necesario conocer todo el tipo de software, pero todo eso se aprende. Todo eso se aprende en cuanto que llegáis a un puesto de trabajo. Vais a tener un pequeño plus de reciclaje, teniendo unos conocimientos previos y unas cualidades y un interés y una disposición a aprender, lo vais a aprender. ¿Qué es lo que no se aprende? No se aprende lo que es el periodismo de vocación, no se aprende la actitud, no se aprende cómo te desarrollas y cómo te desenvuelves. No se aprende que seáis capaces de encontrar y ver la noticia, la historia, y que seáis capaces de contarla, como si se la estuvieseis contando en una barra de un bar. Eso no se aprende sobre este tipo de cuestiones en las que no importa los formatos, no importa el lugar, si vais a trabajar en un periódico local, en una radio comunitaria o vais a trabajar en la CNN, da igual. Al final los principios del periodismo y las cualidades del periodismo no cambian. Y sobre esas son sobre las que yo lo que he hecho, con permiso de Agustínez, he tenido que venir con unas cuantas notas, no entero de todo de improvisación, he hecho un pequeño decálogo del buen becario o un decálogo contra el mal becario, que lo podemos enfocar de las dos maneras, ¿vale? Y este decálogo tiene otro matiz que es el que quería también trasladaros desde el punto de vista de el feminismo o del 8M. ¿Por qué? Porque yo voy a partir, luego me desdeciré probablemente, cuando hablemos de las dificultades de conciliar y ese tipo de cosas, pero de entrada os voy a decir que a mí me da igual que sea hombre, que sea mujer, para lo que yo vengo a contaros. Porque el feminismo no es lo contrario al machismo. El feminismo es la igualdad, y la igualdad la tenemos aquí, y la igualdad es que nosotros seamos conscientes de que somos iguales, de que tenemos las mismas capacidades y tenemos las mismas oportunidades. Y para lo que yo os quiero contar, no me importa si es hombre o mujer, ni en un sentido ni en otro, ni discriminación positiva ni discriminación negativa. Vamos a partir de la base de que, en la base de la formación, incluso nosotros somos mayoría y tenemos las mismas oportunidades que los hombres a llegar a la cima. Sería ilusa y sería irresponsable si os digo que luego no hay una serie de dificultades añadidas, otras muchas que nosotras mismas no buscamos, ojo, que también hay que hacer autocrítica, pero esta parte la dejo para el debate, ¿vale? Entonces, si os parece, yo el decálogo que he preparado, lo he preparado desde la experiencia mía como becaria, y parto de aquí por una razón. Vuestro primer contacto con el mundo profesional van a ser las prácticas, no las toméis a la ligera, porque las prácticas es vuestra señal de identidad y es el primer contacto y la primera referencia que van a tener de vosotros. Si en un momento determinado surge un puesto de trabajo, de la huella que vosotros dejéis en vuestros primeros contactos haciendo, me da igual si son las becas curriculares de un par de meses en el cuatrimestre o son las becas Ícaro de verano, me da igual, pero esa es vuestra primera ventana, la primera oportunidad que tenéis de demostrar que valéis para esto y que tenéis recorrido. Y lo vais a tener la oportunidad de demostrarlo con vuestros compañeros, con los jefes de áreas de los puestos de trabajo en los que trabajáis, con los directores con los que os toque lidiar. Entonces, este decálogo parte de cuando yo llegué en el año 96 a hacer práctica al periódico Ideal, y lo que hice, error, nada más conocer a mi jefe era, ¿puedo descansar el fin de semana? Uno de los consejos que os doy. Nunca lleguéis a un medio de comunicación, a un puesto de trabajo, y lo primero que preguntéis es aquí cuánto se trabaja, aquí cuántas horas tengo que estar y puedo descansar, ¿vale? Partimos de que vosotros, y lo quiero remarcar, y esto sirve también para todo el tema de nuevos medios, vosotros sois vuestro nombre, vosotros mismos sois vuestra marca. Hay veces que yo creo que nos damos importancia a que al final la credibilidad que nosotros nos vamos construyendo, incluso la del propio periódico, es su marca. Granada Hoy tiene más marca porque es Grupo Yolí, porque estamos hablando de un grupo de referencia en Andalucía que tiene 9 periódicos en Andalucía. Yo con eso juego. ¿Por qué? Porque cuando yo compito en Granada con Ideal, que tiene 100 años, más de 100 años, yo tengo 15, que vamos a cumplir en septiembre, yo tengo que utilizar la marca. ¿Mi marca cuál es? Oye, que yo no juego en la liga local provincial, que yo juego en la liga regional. Eso es una marca. La siguiente marca que tenemos como periodistas es nuestro nombre. Aquí lo primero que ha hecho Agustín ha sido decir la trayectoria de cada una, y cuando te fichan o no te fichan, fichan a la persona que está firmando la información, que ha construido
un scoop, que tiene una exclusiva, que sabe que se ha defendido y al final somos lo que vamos construyendo poco a poco. Y lo vamos haciendo el primer día que hacemos un breve y ponemos nuestro nombre, una columnita insignificante, y ahí ya va nuestro nombre, ahí empezamos nosotros a construir nuestra carrera. Por eso creo que tenéis que cuidar mucho en el momento en el que vosotros empecéis. Este nombre puede estar firmado en el periódico o puede estar cuando te dan el paso en la radio o está en la página web cuando tú firmas. Pero es importantísimo que vosotros desde el principio os hagáis esa trayectoria. También vosotros sois vuestra fuente. Es importantísimo y valéis lo que vale vuestra fuente. A mí me sorprende muchas veces cuando llegan los becarios al periódico y le preguntas, por ejemplo, que te pasé el otro día el teléfono de fulanito, no sé qué, lo apunté por ahí en un papel y no lo encuentro. ¿Cómo? O sea, yo te he pasado el teléfono del alcalde y tú vas y lo pierdes, te lo paso una vez, dos, ¿no? ¿Cuál es uno de los valores más importantes que tiene un periodista? No solamente que sea capaz de ir por la calle y que pase la noticia delante de su nariz y la vea, que eso es otra, sino que tú estés en un periódico, estés en una radio, estés en un medio y digas, hoy no hay nada, buscaros la vida, que eso es muy clásico decirlo en los medios de comunicación, hoy no hay nada, buscaros la vida. Y tú decís, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco yo una noticia? Las noticias por ciencia infusa no vienen. Pero es que yo tengo una agenda, voy a llamar a fulanito que lleva no sé qué tema, le voy a preguntar a ver qué proyecto lleva. Voy a llamar, o que surjan temas y tú tengas capacidad para decir, este tema cómo lo pongo en pie. Tú tienes un chivatazo, tienes un rumor, y tienes que construir tu noticia. ¿Cómo lo haces con tu agenda? Me da igual si tenéis un Excel, si queréis la agenda clásica de toda la vida, si lo queréis tener en vuestro móvil, siempre que tengáis en la nube una copia que no se os desaparezca, que eso es otra, pero vosotros valéis en buena medida lo que valgan vuestras fuentes. El tercer consejo, ser competitivo. Fijaros lo que os digo, creo que estamos en una sociedad en la que nos da miedo competir, en la que no tenemos ambición. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros no queremos ser mejor que el de al lado? No es incompatible con ser buen compañero, que es el siguiente consejo que os doy. Integraros en las redacciones, que no paséis desapercibidos. Cuando tengáis la oportunidad de llegar a un sitio, que a los 2 meses de haber oído, que no se le haya olvidado vuestro nombre, que dejéis huella, que sepan quiénes sois y que pueden contar con vosotros. Y desde el punto de vista de la competición, de el ser buenos en algo, hay algo también que yo creo que es clave en el sentido de todos los principios que aquí en la facultad se explican y no, seguramente que vuestros profesores redundarán el tema del rigor, de la profesionalidad, no son cuestiones de principio ahí que estén Richard Kapuczynski hablando de los 5 sentidos del periodismo. Esto parece, ¿no?, que es como una estratosfera. No. Vamos a llevarlo a la práctica. ¿La práctica eso qué significa? A la práctica significa que vosotros seáis rigurosos con lo que estáis haciendo. Que, por ejemplo, no vayáis de la redacción de vuestro puesto de trabajo sin preguntar, ¿hay algo más? ¿Se puede hacer algo más? No entreguéis nunca un trabajo sin terminar. Que digáis, bueno, esto ya habrá otro que lo... No, cuando vosotros entreguéis vuestra página, cuando terminéis vuestro corte de la radio, cuando terminéis vuestro post, que digáis, esto lo firmo yo, de esto estoy contenta, luego a la mañana siguiente igual es otra cuestión, pero hoy por lo menos es lo mejor que ha salido de mí, he hecho lo mejor que he podido. Y para eso es muy importante también otra cuestión, que es que miréis siempre lo que hacen los de al lado, porque vais a aprender. La idea está del ensayo-error, hacerlo constantemente. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer? Estar pendiente del resto de compañeros, del resto de medios donde estéis moviendo, qué están haciendo. Pero no en plan de por envidia o es que lo ha hecho peor o mejor, que también tiene lo suyo, ¿no? Pues mira, hemos ido los dos a la rueda de prensa y a mí me ha quedado mucho mejor que al compañero. Oye, y al día siguiente cuando te quedas peor, pues ese día no estás tan feliz, evidentemente. Pero aprovechar eso, aprovechar el por qué. Porque de lo que vosotros estáis leyendo constantemente, tenéis que ser devoradores de medios continuamente, de radio, de tele, del WhatsApp, en Twitter, en Facebook, todo, devoradores continuamente. ¿Por qué? Porque tenéis que estar al día, tenéis que manejar la información de actualidad. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que más lo pasé, porque me sentí absolutamente fracasada en esta facultad, fue cuando nada más llegar a la asignatura, entonces nos daba Pedro Gómez, estaba de subdirector de Sur, y nos hizo un cuestionario de actualidad. Yo creo que no acerté nada, no sé si lo sigue haciendo, pero preguntaba hasta cuál era el nombre del arzobispo. Yo, por Dios, el arzobispo, ¿quién sabe quién es el nombre del arzobispo? Esto es imposible de saberlo. Bueno, a mí ya preguntarme por los nombres del arzobispo que me lo sé todo, y de los políticos, y de los candidatos, y de los... Tenéis que tener esa inquietud de los temas que están vivos, que vosotros los controléis. ¿Por qué? Porque cuando lleguéis a un contexto, vosotros vais a poder hilar, vais a poder interpretar y vais a poder construir esa información y vais a tener más claves que otros que estén despistados. Esto no es más secreto que leer, escuchar. Me da igual si navegáis, si leéis en vertical, leéis horizontal, no me importa, pero estéis al día, que no podéis dedicaros
al mundo de la comunicación y que no estéis al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo de la comunicación. Es más, tampoco os pongáis una esfera de lo que ocurre en el contexto, por ejemplo, local, porque muchas veces surgen temas, iniciativas y enfoques interesantísimos precisamente porque somos capaces de trasladar a nuestro contexto noticias que se están produciendo los Dreamers de Estados Unidos. ¿Y si aquí hacemos? Al final, fijaros, otro de los consejos de mi decálogo es que tengáis iniciativa, que no os dé miedo decir una tontería, que muchas veces, ay, pues yo voy a pensar hacer tema y van a pensar que esto es una tontería, no lo voy a decir. No os cortéis, no os cortéis. Tener el orgullo, o por lo menos la poca vergüenza, vamos a decirlo así, de, pues si meto la pata, meto la pata, pero se me ha ocurrido entrevistar, pero si ese señor se lo ha entrevistado hace 3 días, bueno, da igual, pero es que yo le quería dar otro enfoque. No importa, todo lo que surja, todo lo que vosotros podáis, penséis que podéis aportar, ponerlo sobre la mesa. Luego habrá filtros y te dirán, así no se puede construir, le damos la vuelta, pero siempre habrá un recorrido. Otra de los consejos es la disponibilidad. Esto viene un poco en contradicción probablemente con la idea que tenemos de tener cierta estabilidad con un puesto de trabajo. Si os vais a dedicar al periodismo, ya habrán contado qué ricos nos vais a hacer, imagino que lo sabéis, ¿no? Por la tremenda precariedad que hay en el sector. Esto es histórico, pero ahora donde la precariedad se ha extendido prácticamente a todo el sector económico, en el periodismo más, o sea, eso tenerlo claro que es una cuestión muy complicada, y no vais a tener vida privada. En el sentido de vaya a tener que ser periodista las 24 horas del día. Es más, si realmente vivís esto como una forma de vida, no como una profesión, ya veréis que no os pesa, no va a pesar porque realmente lo vais a sentir como no es, yo no soy periodista de 9 de la mañana a 2 de la tarde. O eres periodista o no lo eres. Y si eres periodista y estás de marcha a las 2 de la madrugada en el centro y ocurre una noticia, tienes que sacar tu móvil, tienes que llamar, tienes que moverte y tienes que construirlo. Y si no tienes esa chispa, ese olfato, realmente plantéate si quieres ser periodista. Y ya os digo, con independencia de soporte. Voy abreviando para no... Sí, para no seguir. Exactamente. Nunca digáis que no. Ser valiente en el sentido de, muchas veces os van a surgir y van a pasar por delante de vosotros oportunidades y probablemente habrá ocasiones en las que penséis que no estáis preparados. Nunca penséis eso. Ya vosotros decís siempre sí y luego ya lo averiguaréis cómo afrontáis el reto. Imaginaros que hay que entrevistar a un escritor maravilloso, que tal, que te encanta, que es tu ídolo, en inglés. Ay, seré capaz, da igual, tú, la primera, yo voy. ¿Dónde hay que ir? ¿A quién hay que entrevistar? Luego ya buscáis la vida. Pero lo primero es vuestra disposición. Que quienes estén con vosotros se den cuenta que os queréis comer el mundo y que no os dé miedo comeros el mundo. ¿Vale? Por cerrar un poco este decálogo, intentar sorprender, intentar no ser unos más en la redacción, integraros, formar parte de la plantilla en el lugar que estéis, pero intentar siempre diferenciaros, intentar siempre tener ese elemento más, en que mirar y preguntaros ya en qué soy realmente bueno. Puede haber un periodista, el tema de la especialización es fundamental, el ser muy bueno en algo, y ir preguntándoos ya, de cara a esa salida laboral, cuál pueden ser vuestras fuerzas, cuál pueden ser vuestras fortalezas, hasta qué punto vosotros podéis ser mejor que el de al lado y decir, no, es que para hacer este tipo de trabajo me tienen que contratar a mí, es que esto está para mí, es que yo soy la persona adecuada para eso, porque al final estas pequeñas ventanas que se abren, estas pequeñas huellas que vais dejando, al final son las que, de una manera u otra, de la forma, tal vez por puro azar, por pura casualidad, pues resulta que a los 2 meses de estar vosotros haciendo, por ejemplo, unas prácticas, con este escenario que he puesto un poco para que me sirviera de contexto para este decálogo, y tenemos vuestros nombres y resulta que surge, como os digo en Granada hoy, donde tengo una redacción 80% mujeres, baja maternal, reducción de jornada, ¿a quién llamo? Pues los primeros que hayan estado, los que se hayan dejado más huellas desde el punto de vista de gente que ves que tiene impulso, que tiene iniciativa y que tiene un elemento que también es fundamental para el periodismo, ¿no? Lo que os comentaba del periodismo no es un trabajo, una forma de vida, el olfato. Ese olfato que eso nos aprende, pero también se puede educar un poco y también desde vuestra actitud, de vuestro comportamiento y de cómo vosotros toméis vuestra experiencia a partir del momento en el que deis el salto de la facultad a ese mundo que está ahí fuera esperando, os va a poder abrir alguna ventana. Y yo creo que es con más cuestiones, es lo que yo quería aquí remarcar, de principios, de actitudes, de disposición, de
casi humanas, ¿no? Con independencia de luego, y luego aprendemos lo que haya que aprender, ¿vale? Lo que os va a abrir o cerrar puertas. Yo creo que, si os parece, lo dejo un poco aquí, quería un poco también para lanzar un poco ideas para luego también para el debate, y a partir de ahí si queréis ya. Muy bien, Madalena. Pues nada, Carmen Castellón, cuando quieras. Buenas. Uy. Ahí. Nada, lo primero que quería dar las gracias a la facultad por haberme invitado a este evento. Agustina, Bella, muchísimas gracias. Y nada, quería contar un poco mi primer día en estas aulas, que recuerdo que fue pues ahí en la planta baja, no recuerdo qué clase exactamente, pero sí que recuerdo que fue con el profesor Teodoro León Gros. Y una de las primeras frases que lanzó al aire fue: mirad a vuestro alrededor, solo 5 o 6 de vosotros terminaréis siendo periodistas. Una frase muy positiva para el primer día de clase. Y la realidad es que tuvo casi razón. De mi promoción sí que tuvimos la suerte de que al final hemos salido algunos más, seremos como unos 8, calculo, porque le he perdido la pista a algunos, pero no es una cuestión imposible, o sea, es posible alcanzarlo. Yo en mi caso al final he terminado trabajando en nuevos formatos, que bueno, Agustín me ha puesto en el cartel que soy responsable, pero en realidad tengo un superior que por supuesto es hombre, pero la liga feminista ya lo dejaré para más adelante en el debate. Y a través de las nuevas tecnologías y de la innovación periodística yo he encontrado un hueco en el que me he podido meter y acercarme a la profesión. O sea que los caminos son muchos, son muy variables y por supuesto existe el camino que ha comentado Magdalena de ultra especializarte en una pequeña parcelita de saber y ahí te van a llover trabajos, pero quizás ese camino me resulta más complicado de alcanzar que el especializarte en un formato, ¿no? Ahora se ha hablado mucho de los periodistas todoterreno, que cuando salen a buscar una noticia te tienen que escribir un texto, te tienen que hacer la foto, te tienen que hacer el vídeo y luego tienen que editarlo todo y mandarlo a la web o a la prensa o al soporte que sea. En nuestro caso, lleva ya la selección de nuevos formatos que se la fundó mi jefe, Pablo López de Arte, ahora 2 años, una cosa así, lleva funcionando. Hemos decidido aunarlo todo, hemos decidido poner la tecnología y la innovación periodística al servicio de la información. Entonces, quizá lo más fácil para explicar qué es un nuevo formato sería directamente enseñarlo. Nosotros hemos decidido que una buena manera de contar una información... ¿No funciona? Tengo que mover... Aquí, es pantalla doble. Yo, pero lo voy a leer entonces antes, que si no, no lo veo. ¿Ha desaparecido? Aquí. Aquí, bueno, a ver si puedo ir desde aquí. Voy a enseñar, por ejemplo, este mismo. Como no lo veo. Pues nada, si queremos podemos jugar con el dinosaurio. Bueno, si después recuperamos internet, pues os enseñaré alguno. Nosotros lo que hacemos en nuevos formatos es básicamente aportar un diseño diferente. Por ejemplo, tú ahora entras a la portada del País o del Mundo o del propio Confidencial, clicas y los interiores son todos muy parecidos, ¿no? Un titular, una fotografía, un párrafo muy SEO para que Google te lo ponga lo más arriba posible, un vídeo si acaso, la firma, las relacionadas y poco más. Nosotros en nuevos formatos lo que hacemos es incluir otras maneras de contar la información. Te podemos poner una animación, te podemos poner un gráfico interactivo con el que puedes jugar, te puedes enterar de la misma información que se está aportando en el texto, a lo mejor a través de un podcast, de un vídeo. Entonces, la innovación periodística creo que está aportando nuevas maneras de acercarse a la redacción. Están entrando nuevos perfiles que de momento no existen muy poco y a través de los cuales yo creo que podéis intentar acercaros a una nueva forma de hacer periodismo. Además, una forma muy entretenida. Algunos de los formatos que quería enseñaros pues, era, por ejemplo, un formato sobre gentrificación que yo terminé subiéndome en una bicicleta de estas de beber cerveza que va pedaleando a la vez que va bebiendo cerveza para hacer fotos. O otro, por ejemplo, en el de Juego de Tronos terminé haciendo que un dragón volara por la portada del Confidencial. Entonces se hacen cosas como muy diferentes, muy divertidas y además pensaréis, pero para esto se necesita mucha formación.
Sí y no, o sea, yo al final en el periódico desempeño la labor de fotografía, de vídeo, de animación, y para eso necesito softwares como Photoshop, After Effects, Premiere o Illustrator o algún programa de Adobe que cuando te acercas a él de primera puede resultar un poco complicado. Sin embargo, yo toda esa formación la he adquirido en YouTube. En YouTube está todo el conocimiento del planeta y yo a base de verme tutoriales, he conseguido alcanzar pues, un nivel suficiente como para desempeñar funciones de videógrafa, camarógrafa, etcétera. La inversión que yo he realizado en esta formación, porque por supuesto al final necesitas hacer una pequeña inversión para conseguir esta formación, ha sido en mi cámara de fotos, que me costó 1000 euros y que conseguí ahorrando mientras trabajaba en Francia como voluntaria por 325 euros, y el ordenador, el Mac, que compré un Mac y que también lo conseguí con una beca, y esa es la única inversión que he hecho. El resto ha sido todo formación autodidacta a través de internet, o sea que no os desaniméis, que se puede conseguir la formación sin necesidad de invertir demasiado tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. Y bueno, si queréis os cuento un poco cómo evolucionó mi carrera. Una vez que salí de aquí, bueno, aparte del año de Erasmus, que ahí empecé a acercarme un poco porque yo me fui a una escuela de medios de comunicación que no tenía periodismo, por tanto solo me convalidaron la libre configuración, que eso creo que ya ni siquiera existe en los planes nuevos. Y allí pues me cogí asignaturas que me parecían interesantes, rollo fotografía, edición, diseño, todo así como muy vago y muy divertido para, pues eso, porque si al final no me convalidaban nada, pues para qué me voy a esforzar, ¿no? Ahí fue mi primer acercamiento con la fotografía. Después volví aquí, terminé la carrera y me inscribí en ABC, en el máster de periodismo de ABC. Yo creo que ahí aprendí sobre periodismo casi tanto como aprendí durante la carrera, durante los 5 años de carrera, que al final se me quedó esto. Perdona, Carmen, ¿por qué hiciste el del ABC ni un otro? No sé, ¿por qué decidiste un máster? Que esa es una de las grandes preguntas cuando un alumno está en tercero o en cuarto. El máster, al principio, yo pensaba que era una manera más de formación y luego me he dado cuenta que es la mejor manera de acercarte a un medio de comunicación porque haces contactos. O sea, al final yo hoy estoy trabajando en el Confidencial porque una compañera mía del máster entró a trabajar allí por otra compañera del máster, que entró por una compañera de ABC, y entonces al final los contactos los vamos haciendo, te van avisando de la oferta, oye, por aquí están pidiendo este perfil, y a lo mejor cuadra, etcétera, etcétera. ¿Por qué elegí ABC en vez del País o El Mundo? Lo elegí yo por mí hubiera preferido hacer el del País, por ejemplo, pero la competencia para entrar era brutal, además del precio desorbitado, y lo dejé casi inmediatamente. Y el del Mundo me habían comentado que era un pequeño coladero, que básicamente si pagas los 15.000 euros que creo que cuesta, entras. Entonces dije, bueno, pues lo voy a intentar con el de ABC, creo que nos presentamos 300 y al final solo entran 15. ¿De 315? De 315. Sí, era un poco locura. Y además era uno de los más baratos, y supongo que seguirá siendo uno de los más baratos porque se hace con colaboración con la Complutense, así que será medio precio público. Y en ese máster aprendí lo que no está escrito. Mi director del máster era Alfonso Armada, uno de los grandes periodistas de este país, y aprendimos de él a hacer periodismo. Muchísimo. Fue cuando fundamos la web de periodismo hiperlocal, que me ha recordado muchas veces que decía ahora Magdalena que tenemos que buscar temas de donde no los hay. Pues durante esa época yo sacaba temas, bueno, de debajo de las piedras, sí, exacto. O sea, he sacado temas de tiendas del oro, por apuntar a algo. Sí. Entonces, fue una muy buena oportunidad. Yo empecé a trabajar, bueno, una vez que terminas el máster empiezan las prácticas, estuve 6 meses en la sección de internacional, que también aprendí una barbaridad, pero claro, era becaria y al final estás picando piedra, y más en una sección de internacional que es difícil hacer temas propios desde Madrid, etcétera, etcétera, pero durante mi tiempo de becaria conseguí hacerle, por ejemplo, una entrevista al ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina. Me pareció un buen logro, fue uno de mis primeros textos que publiqué, y dije, bueno, pues si empiezo entrevistando a un ministro no está mal. Y después de ABC, 2012, crisis brutal, imposible encontrar nada, por supuesto no se quedaron con prácticamente ninguno de los becarios,
me tuve que volver a Málaga y enseguida encontré un trabajo de servicio de voluntariado europeo en Marsella, que me fui a una asociación audiovisual con la que estuve pues, realizando eso, reportajes y documentales audiovisuales en zonas marginales de Marsella, que no son pocas, y en cárceles, con gente con problemas de la justicia, estuvo muy interesante. Y ahí fue donde desarrollé mi faceta de vídeo. Aprendí a animar con After Effects, aprendí a montar en Premiere y en Final Cut, todo en francés, luego reciclarme al español me ha costado la vida. Y fui generando poco a poco un perfil muy tecnológico que me fue viniendo, porque de hecho yo recuerdo la carrera que yo decía, yo quiero ser periodista de agencia, porque yo quiero información, tiqui, 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 y poco. Y sin embargo al final he terminado haciendo dibujitos. y una vez que volví de Marsella, conseguí el trabajo en la información. Allí estuve también en el área de internacional más o menos, porque la información es una redacción tan pequeña que prácticamente hay que hacer de todo. Y después de 7 meses me ofrecieron el trabajo en el Confidencial. Allí empecé como fotógrafa y en edición gráfica. También hice mucho vídeo, también hice mucha animación. Soy un poco el pacho para todo. Y llevo ya como un par de semanitas, llevo muy poco en la nueva sección, en nuevos formatos, que aunque ya he colaborado mucho anteriormente, ahora ya sí que estoy integrada 100% en los proyectos y me parece una oportunidad perfecta para desarrollarse por ahí profesionalmente. Muy bien, Carmen. Luego hablamos cuáles son exactamente esos nuevos perfiles que se necesitan. Bueno, Ángela, tu turno, gracias. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias a... Uy, me acerco más, ¿me oís? Sí. Muchísimas gracias a Agustín Bella por esto, porque la verdad que hace mucha ilusión venir como antiguo alumno. No creo que venga yo a dar nada, o sea, decir nada de nuevo, no sé. Pero bueno, sí que he preparado una pequeña texto y creo que va a ser bastante diferente, entonces me gusta porque nos vamos a complementar mucho, creo. Genial. Anoche hablaba con otra antigua alumna, que es amiga mía, otra antigua alumna de aquí, y yo le dije, Jolín, es que Bella y Agustín me han dicho que tengo que piense los consejos que a mí me hubiera gustado recibir cuando estaba allí. Y Jolín, no sé, estaba un poco así como... O sea, yo tenía un texto preparado, que es el que voy a medio leer, pero ella me hizo estar como segura de que quería decir esto, porque me dijo que a ella lo que le hubiera gustado es que le hubieran enseñado a enfrentarse a ciertas situaciones que ha vivido por ser mujer. Porque esa era un poco la charla, y justo era eso de lo que yo quería hablar. O sea, entre algunas situaciones que ella decía, es una que me parece tremendamente grave, y por eso no voy a decir el nombre de esta compañera, que es que un jefe para una cena de Navidad le dijo, a ver cómo viene vestido. Eso se lo dijo porque después de una cena de aniversario o algo así, toda la noche un redactor estuvo acosándola. Y la culpa era de ella, porque había ido con falda. Y eso es grave. Entonces, pues justamente yo tenía pensado contaros cosas así porque es que pasan, ¿vale? La semana pasada, una periodista del diario Ara recibió una caricia de un señor poderoso cuando estaba en una rueda de prensa después de hacer una pregunta. A lo mejor la habéis visto por Twitter. La cosa es que ella no supo reaccionar y después se fue a su casa con una rabia, sobre todo hacia sí misma, porque ¿cómo reaccionas cuando preguntas algo en una rueda de prensa en un lugar profesional y te responden con una caricia? O sea, perdón. Luego, otro caso, en la última cena de Navidad, una becaria que estaba hablando con un compañero de trabajo, como hablamos todos, y de repente el compañero, casado y con hijos, le dice que ¿por qué no acaban la noche juntos? Ella se queda así, dice, no. Pues este señor se tira toda la noche diciéndole, bueno, te acompaño a casa. Ella se acabó yendo a su casa con miedo y huyendo, en plan, cuando no me vea me voy a ir, no vaya a ser que me persiga. Esto es real. Hace unos meses, ahora soy yo la protagonista, yo estaba en una reunión, mi puesto de trabajo era redes sociales, era la segunda en un equipo de 3, y en ese momento yo era la responsable de redes sociales porque mi jefa estaba de baja, y estaba en una reunión con un compañero y un jefe. Cada cosa que yo, o sea, el compañero no tenía ni idea de redes sociales, estaba por otro tema. Yo cada cosa que decía, el jefe le respondía a él. La cosa es que ni mi compañero le corrigió, oye, que está hablando Ángela, ni yo misma. O sea, cuando luego salí de la reunión, yo estaba cabreadísima conmigo misma, porque con mi compañero, a él, entonces, ¿qué hice? Pues me voy a corto baño, que le pego un puñetazo a la puerta, porque soy un poco así,
respiro hondo y llamo a mi amiga, llamo a mi amigo y le digo, joder, lo que me acaba de pasar. Pero no debería ser así. He visto a jefes discutir opciones de titulares, he dado una opción, me han ignorado, pero no pasaría nada, o sea, puede ser que mi opción fuera mala, si no fuera porque luego mi compañero de al lado dio la misma y le dijeron, muy bien. Es mía. Pero bueno, ya está. Luego he visto recortes en secciones y que caiga el eslabón más débil, que qué casualidad, casi siempre es una mujer. He hecho entrevistas, también yo, en las que me han preguntado si tengo pareja o tengo intención de tener hijos. No conozco a ningún periodista varón al que le hayan hecho esa pregunta, que a lo mejor lo hay, que no digo yo que no. El pasado verano, Isabel Bellido, que también es alumna de aquí, tenía una columna en Sur y escribía sobre cómo había tenido que lidiar tantas veces con la frase, ay, las mujeres, ¿cómo soy?, después de que se había quejado por algo. Y reflexionaba sobre cómo le habían dicho, tú sonríe, que por un oído te entre y por otro te salga. Y su reflexión era que seguramente si ella fuera un hombre, no tendría que sonreír tanto a tanta condescendencia y a tanta sorna y desprecio del sexo opuesto. Y todos estos son ejemplos reales, o sea, conozco a cada una de las personas, también la periodista del diario Ara es amiga mía, y todas son mujeres y todas son jóvenes, porque aparte de ser mujeres, somos jóvenes y es como, ay, ¿en qué momento se te ocurre intentar trabajar? Que eres muy joven. O sea, yo he llegado a ocultar mi edad, ya lo ha dicho Agustín, tengo 26 añitos, y he llegado a ocultar mi edad porque he visto jefes o compañeros que han dejado de tratarme con profesionalidad cuando han sabido la edad que tenía. O sea, de repente yo ya no era la profesional experta en X, era una piñata o algo así. Y eso me ha pasado, entonces opté por decir, bueno, pues no voy a decir la edad que tengo. ¿Qué edad tienes? No te lo digo. Parece que me da vergüenza decir lo vieja que soy, y no, es que me da vergüenza decir que soy joven porque me vas a perder el respeto. Y todo esto, por desgracia, como decía mi amiga del principio, no te lo enseñan en la carrera. Lo aprendes a hostias. Lo aprendes cuando te encuentras con esa situación y te enrabietas porque no has sabido responder ni en tiempo ni en forma. Y todo esto, lo siento, queridas mías, pero es la realidad de la mujer en el periodismo. Cuando he conseguido todo y cada uno de los puestos de trabajo, incluso las becas, la reacción siempre de todo el mundo era, jolín, ¿cómo lo has conseguido? Y claro, a mí no me extrañaba, o sea, es lógico, o sea, el panorama periodístico está fatal y yo he tenido muchísima suerte. Sin embargo, luego me puse, como dicen, las gafas violeta y me di cuenta de que a ninguno de mis compañeros varones le habían hecho esa pregunta. A ninguno. Y tengo compañeros varones que decía Carmen lo de que 5 de cada promoción trabajan. Por suerte en mi promoción trabajamos muchísimo. O sea, muchísimo para tal, pero o sea, de mis amigos casi todos. Y somos bastantes. Entonces, es cuando te das cuenta de que ser mujer en periodismo, y es verdad en casi cualquier profesión, pero yo lo noto en el periodismo, es que implica que vas siempre con un halo de duda que te persigue. Como diciendo, algo más has tenido que hacer para conseguirlo. Al final tienes que estar demostrando que vales, que no eres ningún florero, que estás ahí porque realmente sabes del tema y eres tan buena como cualquier otro, pero no, estás continuamente teniendo que demostrar. Tienes que hacer el doble para que te dejen la mitad. Y es así. Y lo cierto es que es así. Porque luego además tienes que también demostrar que puedes hacer la misma clase de temas que hacen tus compañeros varones, porque es verdad que tenemos sitio cada vez más en las redacciones, o sea, somos muchas, algún espacio nos tienen que dejar. Pero cada vez, o sea, pero sí, igualmente sigue habiendo secciones de hombres, que hay mujeres, pero en economía, en política dura, en tribunales, siguen siendo más hombres que mujeres. Y a nosotros nos dejan, es como los ministerios, ¿no? El Ministerio de Asuntos Sociales para la mujer. Oye, que también podemos hacer economía, ¿eh? Lo podemos hacer bien. Bueno, en mi caso seguramente no, pero tengo muy buenas amigas periodistas económicas de las que aprendo una barbaridad. Entonces esto es algo de duda que te pesa mucho y que seguramente cuando se trata de luchar contra el techo de cristal pesa más, pero bueno, de eso saben más ella porque yo todavía soy muy bajita. Y luego también quería hablar de lo que considero esto, me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Marta, de que da igual dónde trabajes. O sea, para mí el éxito es trabajar en un sitio que te permita ejercer con libertad. Y da igual que sea una cadena de noticias internacional o un periódico local. O sea, yo siempre lo diré, y creo que Marta no lo sabe, pero yo siempre diré que donde mejor he trabajado, donde mejor me he sentido trabajando ha sido en Granada Hoy. Porque son cosas que tocan a la gente. Yo fui becaria allí y yo me acuerdo de ir por la calle y escuchar a una mujer comentando un reportaje que yo había sacado. En plan, es
que las cosas están muy mal en los centros de dependencia de mayores, no sé qué, y yo, ostras, eso se han tirado porque se lo he contado yo. Es muy gratificante, al final el periodismo nacional es muy importante, pero es menos gratificante en esa importancia de la joven, esa importancia por la gente. Entonces también por eso quería decir una cosa que es un poco adelantada, es que yo no me considero ejemplo de éxito. Yo he trabajado muchísimo, pero he tenido muchísima suerte. Muchísima suerte. Yo me acuerdo una vez cuando estuve en Londres, de Erasmus, fui a una charla a un periodista de Channel 4 y le preguntaban, él era también súper joven y llevaba un programa de reportaje súper bueno, y dijeron, ¿cómo se hace para estar tan joven en ese lugar? Y él decía, suerte. El momento adecuado en el lugar preciso. Y ese ha sido mi caso. O sea, he trabajado muchísimo, en muchísimos sitios, pero no he trabajado más que otra gente, que también ha trabajado y no ha tenido la misma suerte. Muchas veces es suerte y por supuesto también, y esto es un tema del que de comillas se habla poco, pero yo he tenido la suerte de que mis padres han podido costearme todo ese tiempo que no estaba ni en el momento preciso ni en el lugar adecuado, porque es caro. O sea, irte por ejemplo a Madrid, pues yo estuve un año entero de becaria con el máster, que obviamente la beca no me daba ni para pagar la habitación. O sea, y las cosas están muy jodidas, y perdonad que lo diga así, pero la realidad, seguro que lo has dicho 1000 millones de veces, pero es que es verdad. Tenemos que patalear mucho, como he dicho, las mujeres tenemos que trabajar casi el doble para que nos dejen la mitad, pero lo estamos consiguiendo. Como ha dicho Bella, el 8M fue un ejemplo de eso. Imagino que todas enteraríais de lo de las periodistas paramos. Fue maravilloso ver que todas nos unimos, que el feminismo es un movimiento transversal, que podés tener diferencias ideológicas o incluso diferencias de feminismo, porque el feminismo no existe, o sea, son los feminismos, hay muchísimas ramas, cada una pensamos en la lucha de una manera diferente, pero todas sufrimos lo mismo y está genial unirse. Entonces, yo quería terminar diciendo una cosa, recordando a Kate Miller, que es una feminista a la que le aconsejo leer, y ella decía que lo personal es político. Y es que lo personal, la caricia que recibió la periodista del diario Ara, es político, porque refleja, es un ejemplo del poder que ese hombre cree que tiene sobre la mujer. A ninguna mujer se le va a ocurrir acariciar a un hombre, o sea, yo no lo voy a hacer, bueno, ya tampoco conmigo, yo se lo respeto, pero me refiero. Entonces, yo creo que denunciando y luchando contra esas cosas que nos parecen tonterías, pero cuando te pones a hablar con compañeras, te pasa a todas. Luchando contra esos micromachismos, que al final son ejemplos muy vivos y de micro nada, y son ejemplos vivos y graves del patriarcado que nos rodea, conseguiremos que esta reivindicación feminista pronto deje de ser una utopía. Entonces, como mi consejo sería feminismo, es decir, luchar por la igualdad, porque somos iguales y merecemos exactamente las mismas oportunidades. Diría también sororidad, que es ese palabra maravilloso que viene a decir que las mujeres nos apoyamos mutuamente, porque si somos el eslabón débil necesitamos apoyo. Y por supuesto, denuncia, no os calléis. Luchad porque el tiempo del miedo femenino ha cambiado y el periodismo es mejor con perspectiva de género. Muy bien. Bueno, no sé si Madalena o Carmen quieren seguir en esta línea o a ver qué... Por alusiones, me ha emocionado que diga que estuvo bien en Granada hoy. Os confieso aquí que todo este decálogo que he dicho del buen becario o el decálogo contra el mal becario, ella cumple lo primero, lo del decálogo del buen becario. Y ojo, que no está en Granada hoy porque lo intentamos, al verano siguiente intentamos llamarla, pero ya había cogido puerta, ya iba con su Erasmus, sus cosas, pero que hay una de las compañeras que dejó huellas, que cumple todo esto que os he comentado antes y que intentamos que continuara. Y yo sé además que en una redacción tan flexible, tan especial como la de Granada hoy, hubiese surgido una reducción por jornada, por maternidad, reducción de jornada, etc. rápidamente, estaría con nosotros. Me alegro de que por lo menos ese tiempo, ¿no? Porque es verdad que en todos los sitios no vais a encontrar que al becario se le trate de la misma manera. Yo he de confesar que me he quedado un poco perpleja con tu intervención porque pensaba que íbamos hacia mejor. Todo lo que tú estás comentando de situaciones reales que se están viendo, más allá de las puntuales de siempre hay energúmeno ahí fuera, el caso, por ejemplo, de la chica de Ara, que yo lo había visto por redes sociales, Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, puso una denuncia incluso a los tribunales, no por el gesto, que el gesto era una tontería, por el símbolo de eso, justo con lo que ha terminado Ángela, ¿no? Lo de no callarnos. Lo que no puede ser es que yo me vaya al baño, me eche a llorar y diga, ¿cómo me acabo de tragar esto? ¿Cómo no he respondido? Porque al final es muy difícil, es muy fácil decir aquí lo que hay que hacer, pero cuando te pasa es muy complicado reaccionar. No es tan fácil decir aquí estoy yo y enfrentarte, a ver, que yo eso lo entiendo, ¿eh?
Entonces, no os vais a encontrar los mismos escenarios, no en todos los contextos está igual, pero sí que es verdad que, y eso sí que creo que es una reflexión y a mí me preocupa realmente porque de toda la lucha que ha habido en torno al feminismo y que pensamos que estábamos mejor que nuestras madres y nuestras madres mejor que nuestras abuelas, pues yo ahora, con lo que tú estás contando o cuando veo a mi sobrina, digo, ¿qué hemos hecho? ¿No hemos relajado? O sea, y la autocrítica me la hago yo a mí misma, ¿eh? Fijaros, voy a poner una anécdota que es también bastante duro para mí reconocerlo, pero lo voy a reconocer aquí ya que estamos en el tema sensible de, además de feminismo. Yo, a todo esto, yo no he tenido problemas como mujer porque me hayan ninguneado ni me hayan discriminado. Es más, os puedo decir que he tenido la suerte de que cuando a mí me llamaron a Sevilla del grupo, el dueño del grupo Yolí, Pepe Yolí, me llamó a una reunión para ofrecerme la dirección del periódico, fue él el que me dijo, por cierto, que si quieres tener niños, que es lo más normal del mundo, que puedes tenerlos, que nosotros contamos con ellos. Y yo me quedo, mira, que no tengo instinto maternal, lo que vale, que si hay que tener niños se tienen, digo, pero es que era como, a ver, ¿esto cómo va? ¿Que el jefe te anima a tener niños? Digo, a ver, si ahora me van a poner en la calle por no tener niños, y yo que no quiero tener niños, o sea, justo al revés. Lo digo porque en aras de, luego el grupo Yolí y el empresario del grupo tendrá otras cosas, pero en este sentido no he estado discriminada, no te preocupes. No me he sentido discriminada ni que mis decisiones o por ejemplo, reuniones que te hayan ninguneado, casi al contrario también. No sé si realmente como por generaciones ha pasado de que ha habido un momento en el que nuestras madres o una generación anterior a la nuestra han luchado mucho y estaba todo el mundo como muy sensible y de repente nos hemos relajado y hemos vuelto incluso al revés. Ha habido una especie de involución, porque claro, lo que tú comentabas, yo no lo he vivido. Yo voy a Sevilla a reuniones de directores, de 9 directores, la única mujer soy yo, y lo único que tengo que procurar es asistir o no asistir porque se nota, porque claro, al ser una mujer se nota más si te escaqueas, entonces ahí sí das la nota, pero nunca he sentido que me ningunearan, que me tomaran menos, que es más. Hay otro elemento que yo creo que, o yo por lo menos he aprendido a hacerlo así. Cuando a mí me nombran directora, yo lo primero que le digo a Pepe Yolí, a mi jefe directo, es, a ver, que a mí el alcalde de Granada me llama la niña de la cultura. Yo empecé en Granada hoy como jefa de cultura, con esto de las caricias y tal, ¿no? Pepe Torres, lo conocéis, encausado por el caso Nazarí, con problemas y temas también de falda y cosas de este tipo, en plan de, porque lo de los piropos lo lleva regular, ¿no? Por decirlo suavemente. Y es una persona como muy de este tipo de personajes. Y él a mí me llamaba la niña de la cultura. ¿Por qué? Porque eres joven y porque eres mujer. Y yo empecé en Granada hoy siendo la jefa de cultura. Hacíamos un suplemento diario de 16 páginas. De cultura local, ojo, ¿vale? Luego llegó la crisis, el paréntesis de la crisis de 10 años, un gran paréntesis, pero bueno. Pero, por ejemplo, en ese momento, cuando me digo, pero tú eres consciente de que, a ver, que tengo 33 años, para ser directora de un periódico además, el sector más masculinizado de todos los medios de comunicación, el periódico, el peor, desde el punto de vista de género, porque ahí sí que es verdad que es tremendo y todos los jefes además, con la excepción de pocos medios, el caso de Granada hoy, y no fue decisión mía, fue del anterior director, ojo, que fue el que me fichó a mí, yo en realidad casi el recorrido lo encontré hecho. Y él me dijo, tú vas a ser la directora de Granada hoy y tú tienes el respaldo del Grupo Yolí. Cuando el alcalde vuelva a llamarte, no está hablando con Madalena Trillo, la niña de la cultura, está hablando con Granada hoy, Grupo Yolí. Y tú ya tienes la autoridad que tiene el periódico. ¿Acordáis al principio cuando hablaba de la marca del periódico, de la nuestra misma? Yo pensaba diciendo, esto me lo dice para que no me acojone directamente, porque claro, yo ahí es que me habían nombrado su directora en verano, justo antes del verano, y después del verano me dicen que me asciendan a directora. Yo esperaros, que es que no sé lo que hace su directora, va a ser directora, esto cómo va, ¿no? Estaba bastante acojonada. Digo, esto me lo hace para convencerme a mí y que diga que sí. Cuando yo me presentaba en sitios en los que yo iba como directora de Granada Hoy, era la directora de Granada Hoy, no era la niña de la cultura, no era maestra, no era... Y al final es verdad que vas con la autoridad del medio. Otra cuestión es lo que estamos hablando, ¿no? De temas más que ya nos llevamos a un terreno personal de gente que no sabe diferenciar el plano privado, el plano personal o la comidilla con el plano profesional. Podemos hacer mucha broma en el bar y luego si hay una reunión, pues entiendo que lo mínimo es tener la lucidez o el sentido común de sentirnos todos iguales, ¿no? Ahí ya nos falta un poco de educación, ¿no? Pero por cerrar un poco el tema este de género también con lo de florero, que algo yo me indignaba mucho, ¿no?
Es más, cuando yo empecé y empecé a asumir cargos de dirección, yo he publicado, y está escrito, en contra de la cuota de género. El último artículo que he escrito a partir del 8M públicamente me he corregido. Y ahora defiendo la cuota. ¿Y por qué defiendo la cuota? Por lo que estaba comentando Ángela. Porque la situación en la que estamos, estoy viendo que estamos yendo hacia atrás en lugar hacia adelante. Cuando yo empecé a ascender a nivel profesional, en realidad yo me encontré más casi un respeto que... Y es más, otra cuestión que creo que es curioso, a mí me molestaba mucho cuando me decían y me llamaban a mesa redonda y nos decían: ay, ¿puedo contar contigo? No sé, es que me falta una mujer. Y perdón, la mujer florero, en plan de, hacen una mesa para hablar de X cosas y de repente han visto que tienen 2 o 3 y políticamente lo correcto es que haya una mujer. Entonces, digo, bueno, sí, claro, y me llevo la chaqueta roja, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y al principio me ofendía mucho, hasta que decidí darle la vuelta. Digo, no, espérate, ¿mujer florera? Vale, mujer florero. ¿Tú qué quieres? ¿Que vaya yo a una mesa de X cosas? Sí, yo me pongo la chaqueta roja, pero ahora me vais a escuchar. Y ahora me va a dar el mismo tiempo que el de al lado, que el de al lado, que el de al lado. Y os vais a aguantar por lo que tenga que decir. Y ahora voy a hacer mujer florero, pero lo voy a utilizar para dar la vuelta, para darle la vuelta al debate. Claro, puedes hacer 2 cosas: enfadarte, decirle que no, mandarlo al carajo, que es una opción muy legítima. Y otra opción que yo ya lo asumo, cuando me llaman tal, sí, es que va fulanito, tal, y yo empiezo a contar, digo, vale, tal, vale, me da igual, sí, cuenta conmigo, ahí estaré. Y ahora yo voy a situar mi discurso donde lo quiero situar. Esto también va, imagino que también en la experiencia de, ¿no? Llega momentos en los que te enfadas muchísimo, en los que te lo tomas de una manera y otras que dices, yo soy muy positiva, muy pragmática, y digo, pues no, ahora voy a decidir yo darle la vuelta y utilizarlo de la forma más constructiva posible, ¿no? Eso también os animo a que tampoco os vengáis abajo si os encontráis con situaciones de este tipo, sino que seáis capaces de darle la vuelta y decir, y cuando te digan ese titular, decir, sí, solo un matiz, ¿estás sordillo? Es que lo he dicho yo hace 2 minutos. Y por lo menos que pase la poca vergüenza, un poquito de poca vergüenza, ¿no? De decir que lo de no callarte, pues intentarlo, sé que no es fácil, pero por lo menos que no quede de decir, no vamos a dejar este margen aquí, vamos por lo menos a que pase vergüenza, o por lo menos a retratarlo, porque capaz que ni se ha dado cuenta, no te preocupes, yo te lo hago ver, ¿vale? Si quieres, Sí, yo creo que una de las cosas positivas que ha traído el 8 de marzo de toda la huelga feminista y el hashtag de periodistas paramos, que ha sido trending topic durante varios días, es que ha generado mucho debate. Y es cierto que a raíz del 8M he hablado mucho de feminismo con mucha gente y es verdad que me transmiten esa sensación que tenemos de que estamos yendo hacia atrás, de que en vez de evolucionar, yo tampoco he tenido muchas situaciones de acoso, sí que en alguna entrevista me han preguntado si tengo pareja y tal, pero tampoco es una cosa que no entiendo. A mí no me lo han preguntado nunca se han metido en mi vida personal, es lo raro, o sea, sería un bicho raro, pero desde la experiencia... Sí, yo no he sufrido muchas situaciones de esas, o sea, un par de anécdotas como muy concisas y tal, por lo tanto soy un afortunado, pero sí que es verdad que creo que el 8M lo que ha visibilizado es lo que comentabas tú ahora mismo, en una reunión de 10 personas, solo una mujer dentro del grupo Yogi. En el Confidencial somos 8 directivos, 8 hombres. Entonces, el propio Nacho Cardero, director de Confidencial, el mismo 8M, le sacaron un titular, además madrileño, la web que puse yo, que era, me lo traigo escrito, en tono de mea culpa por no compensar la ausencia de mujeres en puestos de dirección. Entonces, es cierto que las mujeres no estamos en las decisiones editoriales. Eso me parece un atraso y una pena. Y a la vez me parece un éxito del 8 de marzo y del hashtag Las Periodistas Paramos, porque conseguimos las mujeres que, a pesar de no estar en las decisiones editoriales, conseguimos que se diera una cobertura y que pusiéramos el micro a la huelga y que se siguiera todo lo que se estaba formando en la calle y tal, sin tener ningún caballo de Troya metido en los puestos de dirección. Entonces, en el Confidencial, que se fue fraguando la huelga muy poco a poco, yo cuento mi caso, claro, como una semana antes de la huelga se creó un grupo de WhatsApp, que éramos 4 pringadas, de sí, venga, vamos a hacer la huelga, tal, y al final se fue dando tanto protagonismo, que ya el día anterior a la huelga el periódico ya había decidido que hay una apuesta editorial, el darle cobertura a toda la huelga feminista del día siguiente, y incluso ese día no estaba funcionando. Nosotros tenemos el tráfico en tiempo real, ese día todas las noticias que llevábamos de la huelga feminista no estaba funcionando. Y el jefe, de por la mañana estaba como muy pesadumbrado de, joder, si es que yo la quitaba porque es que no está funcionando esta noticia, pero
Pero claro, esa apuesta editorial la vamos a dejar y fue un acierto dejarlo porque al día siguiente la actualidad fue arrolladora. Además, la redacción tuvo que tirar con la mitad de sus efectivos para dar cobertura a esa huelga que las periodistas apoyamos masivamente, que se formó un grupo de Telegram de 3.000 mujeres. El manifiesto lo firmamos, creo que al final hemos sido más de 8.000 compañeras y llenamos la plaza de Callao para la lectura del manifiesto, que estaba a rebosar. Entonces, creo que ha sido un éxito y que gracias a eso, yo creo que estamos haciendo este evento, que gracias a eso estamos poniendo el feminismo en la agenda, no solo mediática, sino política social, y que se está hablando de feminismo y que yo creo que a raíz de esta movilización, que yo creo que nadie se esperaba que fuera tan masiva, se está generando controversia y me gusta mucho que se genere este debate en centros de pensamiento como son las universidades y que los medios hayamos sabido poner el micrófono donde hay que ponerlo en este momento tan clave, tan rotundo, ¿no? O sea que el 8M está visibilizando mucho el problema de la brecha salarial, que hay gente que es como muy negacionista de la brecha salarial cuando los datos están ahí, ¿no? Del techo de cristal, etcétera, etcétera, y creo que ha sido muy positivo y que habrá que seguir trabajando en ello. Para que esas nuevas generaciones que vienen por detrás nuestra y que vienen con un más retraso que nosotros, les hacemos hacia arriba. Sí, yo veo eso importante. Es verdad que el 8M ha sido decisivo, ¿no? Me acuerdo, vamos, que cubriendo esta manifestación, mi compañera en Sevilla pues se tomó la huelga y yo no hice huelga en el periódico y estuve cubriendo toda la huelga feminista, ¿no? Es verdad, yo por ejemplo he tenido algunas preguntas, yo como hombre dice, ¿vas a tener hijos? Ojo, también los hombres también podemos sufrir, a lo mejor dice, oye, pues en función de que vas a tener hijos, a ver cómo va tu desarrollo profesional. Y algunas veces los hombres cuando hacemos temas, se supone, de mujer, se nos ve mal. O sea, yo por ejemplo, hace 2 días he hecho un tema de los hombres matronas. Y he cubierto algún tema sobre de mujer, dice, ay, pero siendo hombre yo no sé si va a tener esa sensibilidad suficiente como mujer. Eso también se ve muchas veces por parte del hombre, ¿no? Pero está claro que el feminismo no es una cosa de mujeres, tiene que ser una cosa de hombres, y los hombres también paramos. O sea, que los hombres también paramos y debemos de parar, y debemos de decir que la mujer, el derecho de la mujer es, vamos a ver, que evidentemente todavía queda mucho para esa tremenda igualdad. Antes de pasar al turno de preguntas, que creo que ya va siendo necesario, voy a dar un par de ítems que ha dicho Esther Luque, que no ha podido estar y que a ella le gustaría haber dicho, ¿no? Me ha dicho, oye, me hubiese gustado decirle a los alumnos algunas cosas. Si puedes trasladarle que los periodistas somos administradores del derecho a la información, que pertenece a los ciudadanos, y que el ejercicio honesto de esta profesión exige tener el interés de los ciudadanos como prioridad. Que se graben a fuego esto, ¿vale? Diles también, por favor, que el éxito es el esfuerzo de cada día, ¿vale? O sea, el esfuerzo de cada día, y que también nosotros somos un intermediario y que también tenemos, es un ejercicio honesto de esta profesión de que tenemos que tener el interés del ciudadano, no el interés nuestro, no el interés de la empresa, ¿vale? O sea, el interés que afecta a un grupo general de personas, a un grupo concreto que puede tener sensibilidad. Bueno, no sé, ¿queréis comentar? Y seguro que alguien quiere hacer una pregunta. Se han quedado sin palabras. Bueno, si no, mientras yo sí quería hacer un apuntillo, porque tampoco pegaba mucho de lo que tenía preparado. Entonces digo, bueno, lo dejo para después. De una cosa que ha dicho Carmen, que es un consejo que me ha gustado mucho y que yo también querría haberlo dicho, es que los caminos son muchísimos y muchos más de los que es normal, pero entre comillas por desgracia nos enseñan aquí en la facultad, que es como un periódico digital, o la tele o la radio, pero hay muchísimos caminos. Y ella lo ha dicho y me he sentido muy identificada porque yo, por ejemplo, o sea, mi especialidad era las redes sociales hasta que entré en CNN, y yo jamás lo hubiera pensado, pero vaya, de hecho les tenía manía, o sea, porque hemos tenido algunos profesores que estudiaban mucho de redes sociales y cada vez que venían a la clase contando eso era como, o sea, a mí me parecía una vaina. Y cuando empecé a conocerlo me maravilló y me especialicé en eso
con mucho placer y aprendiendo todos los días y me parece un mundo fascinante. Entonces eso es un buen ejemplo de que muchas veces nos centramos en quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero es que a lo mejor hay otros caminos que no conocemos, que podemos explorar y podemos aprender muchísimo y encontrar el éxito, cualquiera que entienda lo que quiera entender por esa palabra, con ese otro camino que no habíamos contemplado al principio. Entonces, bueno, decirlo. Eso puede estar bien. Hay una pregunta por aquí, sí, aquí hay una... Yo quería preguntaros, porque yo soy tercera de carrera y todavía no tengo muy claro qué es lo que voy a querer hacer, y ahora ya a estas alturas me bombardean con especializar. Entonces, ¿en qué os basáis vosotras para decidir qué es lo que queréis hacer? Porque tampoco lo tenía muy claro, ¿no? Pues creo que Ángela ha dado la clave, ¿no? Que pensamos una cosa y al final la realidad nos ha pegado un bofetón y ha dicho, ¿para dónde vas? Tú vas para allá. Pero ¿cómo lo descubrís? O sea, cuando empezáis las prácticas, cuando empezáis a trabajar o salís de la carrera, a la hora de elegir un máster tenéis que saber ya o tener medianamente claro qué es lo que quieres hacer. Sí, yo quería escribir. Entonces dije, pues periódico, eso lo tenía claro. Dije, venga, pues entre los másteres que hay para periodismo escrito, pues cogí el que al final, decisión práctica, el que mejor me venía, en este caso fue de ABC, y tiré para allá. Y luego, en cuanto a contenido, también te dicen, especialízate además en esta pequeña parcelita del saber, especialízate en Podemos Andalucía. Y claro, pues yo dije, pues en esta parcelita del saber, como todavía no sé exactamente tal, internacional, que es lo que a mí me gusta. Ya veré si en Francia pero bueno, de momento internacional. Escogí esa sección y tuve la suerte que me la dieron para hacer las prácticas luego en el periódico, y al final en la información también trabajé como periodista internacional. Sin embargo, al final llegué al Confidencial y me dijeron, no, tú con este perfil que tienes de fotógrafa, vídeo, diseño, etcétera, etcétera, lo mejor es que te pongamos en una sección en la que nos vas a rendir por aquí. O sea que al final tú te lo puedes pensar, planteártelo e intentar especializarte por ahí, pero no te cierres otras vías, porque creo que mantenerte abierta a, bueno, cuanto más conocimiento acumules, pues mejor, eso siempre es positivo, pero mantenerte abierta a otras posibilidades y no encerrarte nunca en tu cajita de, pues yo quiero redes sociales y ya está, y como me saquen del Twitter, la monto. Yo creo que te va a abrir muchos más caminos y muchas más posibilidades, porque al final, lo que comentábamos, caminos para acceder a un periódico, a un medio de comunicación, lo que sea, hay miles. No te cierres puertas. Sí, o sea, especialízate en algo, pero no dejes la puerta cerrada para otras posibilidades. A ver, hay una especialización que es más por temas de soporte, que es por temas más tecnológicos, ¿no? Y ahí sí también podéis ir preguntando si os veis. Me gustaría estar trabajando en un periódico, papel o digital, porque me gusta mucho escribir, o yo creo que sí que hay cualidades que ya sí, cuando llegáis a tercero o cuarto ya sí podéis ver más o menos si a mí lo que me encanta es la onda, me encantaría trabajar en una radio, se podrá o no se podrá y podrá hacer camino o no, o a mí lo que me gusta es la televisión, a mí lo que me gusta es temas redes sociales, que soy buenísimo, es que, o sea, por lo menos en esa faceta de ese aporte, yo creo que sí al menos intentar hacer el ejercicio de, dentro de 5 años yo me veo en una redacción o me gustaría verme, luego igual haces práctica, lo conoces y diciendo, Dios mío, aquí no quiero trabajar nunca más, ¿vale? Bueno, ensayo-error, lo que hablábamos, ¿no? Pero hay otra especialización que yo creo que esa va con independencia de luego el recorrido final profesional que tengáis, que es que os preguntéis también si os gusta algún tipo de área del saber, si os gusta, imaginaros, es que yo soy buenísima en temas de deporte, es que lo controlo absolutamente, ¿no? Todo, es que mi compañero no tiene ni idea de cómo va el básquet, el fútbol, el rugby, el no sé qué, y yo estoy puestísima porque me encanta, me apasiona. ¿Hay algo que te encante? Hablo de literatura, hablo de economía, hay gente que son unos frikis de los datos, lo del periodismo de datos, están surgiendo una cantidad de oportunidades, lo del checking, por ejemplo, lo del fact-checking, por ejemplo, no, es que a mí me encanta, yo me da una tabla Excel y hay algunos que se le pone vello de punta y dice, por Dios, no, me muero, ¿no? Y otros que dicen, yo saco de aquí una doble página, ¿tú eres capaz de sacar una doble página de una tabla Excel? Pregúntatelo, pero un recorrido que además, esos son uno de los nuevos perfiles que más están demandando los medios de comunicación, porque no hay gente especializada capaz de hacer eso, y cada vez más las noticias vienen a partir de los datos, y a los datos hay que ponerle voz, a los datos hay que ponerle rostro, y no hay gente que sea capaz de ver la historia detrás de los datos, de interpretarlo, de analizarlo y de llegar a la historia. ¿Tú eres buena en eso? Pregúntatelo, o te gustaría, especialízate. Hablaba ya del mundo de YouTube, todos hemos aprendido 1000 cosas con los tutoriales de YouTube, y os doy la siguiente clave, aparte de la formación estándar hay que tenerla. Tenéis que tener vuestro título,
Y luego a partir de ahí ya ves, pero sin título no se vaya a ningún sitio, o sea, que eso es fundamental. Y ahora, yo por ejemplo, yo estoy todo el tiempo haciendo MOOC. Los cursos online abiertos gratuitos, pues por ejemplo, os recomiendo el Night Center de California. Hacen unos cursos maravillosos. Yo he hecho uno de periodismo de datos, de periodismo de 3D, de periodismo móvil, que te enseñan hasta los programas para tú directamente desde el móvil editar, grabar, pasar, mover. Y lo he hecho todo gratis a las 4 de la mañana, el fin de semana, el tal, a mi ritmo, pero yo he decidido qué he querido aprender. Entonces, en el sentido de mirarlo, preguntar, a mí me encanta el tema del arte. Oye, es que igual puedes trabajar en algún área de cultura o el autoempleo. No voy a hacer la ilusión de, casi siempre cuando se habla de temas de trabajo, sobre todo con los 10 años de crisis, que ha sido como un paro mortal, ¿no? En plan, el emprendimiento, la salida del emprendimiento. A ver, lo de la salida del emprendimiento es algo que como sociedad no vamos a tragar esta solución porque no hay trabajo estable fuera. Ni se trata de que todos seamos funcionarios, ni se trata de que todos seamos autónomos. Pero ojo, hay una cantidad de salidas que te pueden dar la clave para en X momento que te fichen en otro sentido. Os pongo un ejemplo. Cuando se produjo el ERE, fue el ERE cuando se cerró Público, ¿vale? Y un montón de periodistas buenísimos se quedaron en la calle. Un grupo de ellos montaron, por ejemplo, la revista Jordan, que es una de las revistas más interesantes que ahora mismo de cultura. Bueno, paradojas del destino. Ahora resulta que Jordan llega a un acuerdo, porque son tan buenos y lo han hecho tan bien con el emprendimiento, con, oye, vamos a juntarnos nosotros, vamos a sacar algo adelante que nos guste, ¿no? Que el propio país llega a un acuerdo con ellos para distribuir la revista. O sea, es como, a ver, me despiden de un medio clásico tradicional tal, o en este caso porque se cerró, o por ejemplo, otra parte de Público, en este caso, unos hicieron lo de Jordan, otros, ¿conocéis La Marea? Que está una de las compañeras también que estaban en la redacción de Público y dijeron, bueno, pues vamos a coger lo que nos toca de paro y en lugar de estar un año cobrando el paro diciendo qué pena me doy que estoy en paro, pues voy a hacer algo constructivo y poner en marcha un medio. Y resulta que es más rentable que muchos medios que del modelo tradicional. Oye, pues esa también es una vía. Lo digo en el sentido de, imaginaros que, oye, es que estamos dos compañeros tal, que nos encanta tal, que somos buenos, que sabemos que esto funciona, que al menos a nosotros nos gusta, ¿por qué no probar? Sobre todo con la facilidad que suponen los nuevos soportes todo el ámbito digital. A ver, este periódico se sigue haciendo como en el siglo XIX, por mucho que a mí me pese. Esto tiene un coste de puesta en marcha el periódico que nunca se va a cobrar con el €10 que vale en el kiosco ni con la publicidad que llegue. Es más, seguimos en el siglo XXI haciendo el periódico como en el siglo XIX, le ponemos color, le hacemos un diseño más mono, un poquito más de imágenes, incluso viviendo de lo mismo que vivíamos hace 2 siglos, que es la publicidad. ¿A nadie se le ha ocurrido todavía cómo conseguir los ingresos que no sea la publicidad? Y esto lo digo desde el punto de vista autocrítico, en el sentido de, pero es que cuando nos ponemos a pensar en nuevos medios, en innovación, etcétera, todo lo que pensamos, ¿y cómo lo vas a financiar? No con publicidad, pero no es que la tarta es la tarta, y la tarta ya no da para más. Bueno, la nueva moda es, no, con crowdfunding. Sí, ahora todo el mundo, todo solidario, ¿no? Ya va todos los proyectos nuevos y la novedad es, y lo va a financiar la gente. Bueno, pero la gente no puede financiar 200 proyectos culturales, ¿no? Ahora que, ¿no? Llega un momento en el que tienes que decidir, ¿no? Aún así, hay camino y es una manera de, oye, es que estamos haciendo este proyecto, es que somos muy buenos. Por ejemplo, todo el tema de periodismo en 3D, 360 grados, tema de inversión, gente que acaba manejando cámaras, que tiene esa cualidad, que le gusta, que lo disfruta, que lo... Oye, ¿y por qué no ser muy bueno en esto y hacer un hueco? Porque de ese tipo de profesionales, programadores que antes había correctores en los periódicos, ahora no tenemos correctores, pero tenemos programadores. Quiero decir, hay un cambio de perfiles también en las propias estructuras de los medios que se va adaptando, y se va adaptando también a este tipo de nuevas necesidades y de cosas que para nosotros creemos muchas veces que es un juego, y resulta que el juego me da de comer. Oye, esto no está mal. Ferran, ¿no? Me parece que tenía una pregunta, no sé si otro alumno, pero... Si hay algo. ¿Hay algún alumno que quiere hacer una pregunta, alumna? Ferran. Me parece evidente que, porque decía Ángela, que hay que trabajar, las mujeres tienen que trabajar o demostrar el doble para conseguir la mitad. Eso pasa en el ámbito del periodismo y seguramente pasa, desgraciadamente, en todos los ámbitos. En ese sentido, pues, parece que todavía vaya a tener que seguir en ese plan. Pero yo creo que has contado también ese tipo, o sea, esas anécdotas que son
no son anécdotas, sino que son hechos que suelen ocurrir muy a menudo, que demuestran que son un símbolo, digamos, de la actitud machista generalizada, que se da en ese trabajo y se da en otro. Pero yo creo que, intentaré ser breve, en el ámbito del periodismo, por ejemplo, que en el grupo Jolie haya una mujer directora de 9 periódicos, pues ya, aunque hayan confiado en ti, seguramente has tenido que demostrar ese doble que decía Ángela para que se fijaran en que tú podías ser la directora del Granada Hoy, ¿no? Pero que, digamos, el sistema patriarcal y el machismo en el periodismo, yo creo que es el reflejo, o se refleja en una profunda desconfianza que hay de los hombres que dirigen los periódicos todavía hacia las mujeres, por muy buenas profesionales que sean. El sistema patriarcal se demuestra precisamente en ese, una palabrita que podemos decir, compadreo, que también tiene la palabra padre ahí, que se da entre los hombres, y confían para cargos entre los hombres sin ver, quizá confiando en una mujer, pues, que tendrá más profesionalidad o valdrá más, el beneficio de la empresa va a ser mayor, o sea que incluso es un poco anti-empresa, ¿no? Pero que está ahí, y eso es muy difícil de cambiar, y va a cambiar no en el medio en particular, no en el medio periodístico, sino va a ir cambiando por fuerza, con la lucha evidentemente, en toda la sociedad. Yo no creo que en el ámbito periodístico vaya a haber un avance especial que se diferencie del resto de la sociedad, y que en ese sentido, lo comentaba yo ayer una cosa con una compañera de casa, que vivimos 3, diciéndole que desde el 8 de marzo y poco antes había notado un cierto nerviosismo en muchos hombres, como que se le está moviendo la silla, en general. Yo, a través de las redes sociales, intelectuales, por ejemplo, lo estoy notando, que ahí donde me muevo yo un poco, poetas y gente que edita libros, en mi caso, y como ante cualquier idea de, uy, que fulanito, su obra es machista por esto, por lo otro, ya vamos a prohibir a fulanito, ya no sé qué, como, ¿qué pasa aquí? Se está moviendo el chambao patriarcal, ¿no? Y eso va a generar, creo yo, una reacción que puede ser un poco, como mínimo, virulenta, que hay que estar preparados y preparadas para eso. Sí, precisamente a eso es a lo que yo me refería con lo del periodismo con perspectiva de género. Porque el periodismo en general, o sea, el periódico, la tele, los medios digitales, somos muchas veces reflejo de la sociedad. Pero claro, a la vez que somos reflejo, podemos ser un espejo tal cual, o un espejo que te haga ver esos defectos. Y ahí es donde entra la perspectiva de género para decir, mira, esto pasa así, vale, pero esto no sabéis que pasa así. Y por eso creo que desde el periodismo además tenemos como un papel mucho más importante, porque tenemos una responsabilidad. Y entonces ahí la perspectiva de género y el feminismo tienen mucho que hacer y que decir. Sí. ¿Alguna pregunta por ahí? A ver. ¿Sí? Gracias. Bueno, me ha gustado mucho vuestra intervención y me gustaría también, he sido alumna, también el caso de Sarto, que viene también fruto de un periodismo que se lleva haciendo de diagonal. De hecho tiene diferentes nodos territoriales, uno de ellos aquí en Andalucía, y hace un periodismo que para mí representa la sociedad que habitamos, ¿no? Porque queda reflejada aquellas colectivos y personas que han estado invisibilizadas en los medios de información, ¿no? y que no forman parte de la agenda mediática. Y un medio que me parece muy interesante y necesario, hablando de periodismo feminista, que se nos tiene que quitar también el miedo de hablar del feminismo y del concepto que parece que a algunos sectores no les gusta, ¿no? Pero creo que es necesario. Es Pícara Magazine. Pícara Magazine es un medio igual que Sangre Fucsia, ¿no? Que surge en Ahora Sol Radio con el movimiento 15M, ¿no? Que son periodistas y profesionales de la información que hacen una pausa al periodismo, una digestión, para publicar reportajes que lleven ya no solamente a ese carácter de inmediatez, ¿no? Sino a ese carácter de pausa y de análisis. Y creo que me gustaría conocer qué pensáis de la emergencia de estos medios y a la par de qué importancia tienen los medios
igual de válido que los medios de referencia, ¿no? Gracias, Marta. A mí me parece que Internet ha dado voz a mucha gente. A mí me parece una buena noticia que sigan surgiendo nuevos medios de comunicación, porque nuevos medios de comunicación significa que vamos a tener más voces. O sea, que cierre un medio de comunicación, como hemos vivido durante los años de la crisis, siempre es una mala noticia. Se llame Público o se llame La Gaceta. Siempre va a ser una mala noticia porque se están apagando voces. Que el nuevo resurgimiento de las revistas que tú dices de periodismo feminista, que hay que decirlo, hombre, periodismo feminista, claro que sí, Pícara o La Poderío, creo que ha salido ahora hace no mucho, tal. A mí me parece siempre una noticia positiva que estén surgiendo estos nuevos medios de comunicación, que además están surgiendo con un modelo de negocio diferente, que están buscando una nueva manera de sostenibilidad y de independencia, que al final es lo que se busca en todos los medios de comunicación, no que venga Santander y te diga 1.000 millones de euros y habla bien de mí. Entonces, a mí me parece un buen sistema buscar recovecos entre el mercado, es el mercado amigo, me parece una buena manera de buscar recovecos para poder financiar información veraz y independiente, sea como sea, ¿no? O sea que estos nuevos experimentos de periodismo social vinculado al feminismo o no, porque bueno, hay otros medios de comunicación como La Marea, que también, bueno, sí son de corte feminista, pero no solo hablan de feminismo, no es como Pícara, etcétera, que está buscando otras maneras de financiarse sin depender de que pues el Corte Inglés me paguen una pasta. O sea que a mí me parece una buena noticia y una buena manera de reciclarse. Pero yo creo que al final ahí sí que entramos en el tema de la precariedad. Hasta que este tipo de financiación no termine de desarrollarse definitivamente, los periodistas que trabajan en esos medios están condenados a vivir en la precariedad, probablemente. Hay que acostumbrar a la gente a que la información cuesta un dinero y que si tú pagas tu suscripción a Pícara o a cualquier revista de las que han mencionado, vas a recibir una información fidedigna, de calidad y sin estar supeditada a ninguna marca ni a ningún partido político. Entonces, estamos hablando ya de una cuestión de educación que creo que va a costar mucho enseñarle a la audiencia que eso va a ser así o que eso tiene que ser así. Pero, desde luego, las iniciativas que están surgiendo a mí me parece una buena noticia, definitivamente. Fijaros, me gustaría simplemente por continuar, porque me parece un tema muy interesante. Uno de los grandes desafíos, no solamente para la prensa escrita, sino para los actuales medios, es el pago de los contenidos digitales. Y les pasa a la radio, cuando hacen, por ejemplo, proyectos de desarrollo de podcast especializados, que cuesta un dinero y que es complicado sostenerlo, ¿no? Ese es un desafío que ahora mismo el mayor choque es nuestra propia cultura. Lo hemos visto en el caso del pirateo de música, por ejemplo, y que al final ha sido casi más por un desarrollo más punitivo, ¿no? Y de castigo que realmente de cultura. Y en el caso de los medios se están haciendo iniciativas experimentales, los proyectos que has puesto, pero el gran problema de todos esos proyectos, no solamente de corte feminista, por ejemplo, el periodismo activista está teniendo un auge tremendo, importantísimo, con una calidad increíble, pero es la inestabilidad del propio proyecto y lo poco que dura y la situación, como decía Carmen, de precariedad. Yo ahora mismo creo que estamos en un momento de transición en el que yo abogaría por una especie de sinergia, una especie de alianza entre todos esos nuevos medios alternativos que dan una credibilidad y una cercanía a la ciudadanía. Hablabas tú del papel en el periodismo de proximidad. Un proyecto de este tipo tiene muchísima más credibilidad que pueda tener Granada Hoy en el periódico local, porque seguimos siendo un periódico de un grupo editorial, de estaremos comprados por los bancos, X. No, si te lo estaba planteando en el sentido de darte la razón, pero a lo mejor vosotros o este proyecto en solitario no tiene el peso de una marca que alguien que llega a un kiosco o que entre en una web diga voy a pagar por ese contenido o voy a hacerme un hueco. Lo que comentábamos, por ejemplo, antes de lo de la alianza de Jordan con el país no es algo excepcional, son líneas que yo creo que hay que explorar. ¿Por qué? Porque para la ciudadanía todavía tiene un peso lo que son las grandes marcas desde el punto de vista de prestigio y de credibilidad. Y este tipo de proyectos en realidad tienen una cercanía, una empatía con los usuarios, con los ciudadanos, con los lectores, que no lo hemos conseguido nosotros. Fijaros, una de las mejores cosas que han ocurrido, y me diréis al principio que estoy loca, en los últimos tiempos ha sido todo el desarrollo de las fake news, los bulos, las fake news con Donald Trump, ¿vale? Bueno, pues ¿sabéis que el New York Times ha tenido los mayores ascensos de suscripciones al periódico gracias al señor Trump? ¿Por qué? Porque la gente no se fía y porque se ha dado cuenta de que todo lo que hay por ahí pululando no es información rigurosa y han pensado, uy,
me voy a suscribir al New York Times, quiero información fidedigna, rigurosa. Se está produciendo una involución en el sentido de ya no nos vale todo, somos conscientes de que todo lo que hay, información que hay ahí fuera no es de calidad y queremos un rigor. Pues eso lo está consiguiendo, bueno, y también desde el punto de vista de la legislación, directiva y todas las campañas que se están haciendo. Pero fijaros, algo que al principio lo que se convierte en realmente nos ponen a los medios de comunicación prácticamente una campaña de desprestigio bestial, ha dado la vuelta en casi como un boomerang y se ha convertido como un elemento de fortaleza para que los medios tradicionales, el sistema de medios, no hablemos de tradicionales o alternativos en el sentido de, ¿no?, como de financio, sino en el nuevo ecosistema de medios, y ahí estamos todos, que nos hagamos un hueco y que seamos capaces de, yo creo que lo fundamental, y sobre todo después de la crisis económica que ha habido y crisis de confianza en el caso español y a nivel mundial, sobre todo en el modelo europeo, es que volvamos a conseguir que la gente confíe en los medios a la hora de informarse. Y eso es un desafío tremendo. Y los que estamos aquí detrás lo sabemos, y lo tenemos diario, ¿no? Lo que comentaba Esther, ¿no? El esfuerzo del día a día, efectivamente. Es que no se habla de éxito, lo único que tú sabes es que el periódico sale todos los días y que tú te la estás jugando con cada titular que pone y con cada número que pone nuevo en la cabecera, ¿no? Yo pienso que no es una situación tampoco tan alarmante, ni que exista un retroceso tan grande como estáis planteando en esta mesa redonda en cuanto a la situación de la mujer se refiere. Vamos a ver, en esta cuarta etapa del feminismo que se está forjando ahora a través de la tecnología, con el protagonismo que adquiere el movimiento MeToo, los avances que ha conseguido la mujer en cuanto a igualdad no tiene nada que ver con la tercera etapa que fue en los años 80, ¿no? Después de aquel protagonismo que adquirió Simone de Beauvoir en la otra, en la anterior, ¿no? En la segunda, efectivamente. Entonces, esos avances que se empiezan a conseguir, que se han conseguido ahora, es algo muy positivo. En cuanto al trabajo me refiero, yo pienso que las redacciones están repletas de mujeres, periodistas, de casi todos los medios. ¿Que es difícil el acceso a la dirección? Sí, pero eso sería un debate o un análisis más profundo, habría que ver causas, en fin, que se puede conseguir y se debe llegar a conseguir para conseguir la verdadera igualdad, ¿no? Pero verlo tan catastrofista, ese retroceso que hablaba Ángela, yo, en mi opinión, yo no lo veo así. Voy a hacer solamente una puntualización, muy cortito. Ah, perdón, ¿querías tú contestar? Bueno, si quieres primero. No, mejor. Yo creo que es verdad que es de reconocer los avances, pero sí creo que hay que considerar esa alarma, porque si no, no se estaría haciendo nada, y es muy importante considerar que es alarmante. A lo mejor usted no lo ve porque es un hombre, pero realmente por los testimonios de las mujeres es alarmante y está ahí. El problema es que no lo sepa ver, creo. Yo iba a plantear un par de cuestiones con el trasfondo de los movimientos respecto a la percepción. Yo creo que cuando estamos viviéndolo es muy difícil coger una perspectiva para valorar realmente lo que se está produciendo. Yo sí es verdad que de los últimos estudios que nos llegan a nosotros a la redacción sobre los análisis que hacen, por ejemplo, entre los adolescentes, los informes últimos de Reina Sofía, por ejemplo, sobre las situaciones que se están produciendo en los institutos, a mí me alarman. Me alarman porque yo no lo he vivido como chica hace 20 años y no entiendo cómo se pueden producir situaciones ante las que a mí me precavieron mi padre, mi madre o mi hermana mayor, y que volvamos otra vez a dejar que los chicos nos miren el móvil, nos digan cómo vamos vestidas, y eso no son tópicos. Es que nosotros hemos hecho la prueba de vamos a coger un estudio, pero vamos a hacer un reportaje en el periódico, nos vamos a ir a tal instituto, le vamos a preguntar a las 4 chicos y 4 chicas que nos parezca, y resulta que son capaces de... ¿Os acordáis con todo el tema de la violencia machista, por ejemplo, de La maté porque era mía, ¿no? Del doctor Loren, de ese libro que fue, ¿no? A partir de lo de Ana Orantes, que supuso, ¿no?, lo que ha sido todo el movimiento de la violencia machista. Llegar a ser real... Yo creo sinceramente, y es también mi opinión, y me ha preocupado cuando Ángela ha puesto nombres y casos concretos a situaciones que yo sinceramente no pensaba que estuviesen así tan... que la veía también un poco más casi como leyenda urbana, ya, que realmente que se estuviesen produciendo de esa manera. Pero sí hay cuestiones que a mí me hacen preocuparme por un motivo. Hablamos de la brecha salarial, y oficialmente un redactor en Granada Hoy cobra lo mismo que una redactora en Granada Hoy.
Grupo Yoli no discrimina, ¿vale? Eso no es real. Y no es real ¿por qué? No porque yo les quiera pagar más a un hombre o a una mujer, no. Es porque todos los casos que se han producido en Granada hoy de maternidad, las compañeras periodistas han venido a decirme que no quieren un ascenso, que no van a seguir trabajando a full time porque necesitan una reducción de jornada y que son sus maridos los que van a seguir con su carrera tal cual y ellas las que se van a sacrificar. ¿Por qué? Porque somos nosotras las superwoman que acabamos haciendo nuestro trabajo, el de la casa, la doble jornada, y es una decisión con la que además yo no la he podido... Yo he intentado convencerla. Pero a ver, si tu marido es profesor, ¿por qué no se pide una reducción de jornada a tu profesor? Tu marido en el instituto, en el colegio, en la universidad, y tú sigues con tu trabajo tan normal. Es más, yo he ofrecido puestos de responsabilidad a compañeras que me han dicho no me lo puedo permitir, porque mis niños y tu marido, no, pero es que lo he hablado en casa y hemos decidido, y yo cuando una compañera me dice hemos decidido y lo he hablado en casa, yo no me puedo meter en tu vida, pero ¿por qué las 4 madres que hay en el periódico tienen las 4 un sueldo ridículo de media jornada y sus maridos siguen con su jornada normal? Ahora me cuestiono yo, Magdalena, porque tú has dicho, muy puntualizado, que un periodista que quiera conseguir éxito o que quiera acceder a puestos de trabajo tiene que ser las 24 horas, día y noche, los 365 días del año. Entonces yo me cuestiono, con ese móvil que tú has dado, con ese ejemplo que tú has dado, ¿cómo concilias ser madre? ¿Cómo concilias la media jornada? Es imposible. Es imposible. Si tú quieres, imposible. Habría que también debatirlo, mirarlo, estudiarlo, acceder o tener acceso a esos grandes puestos de directivos. Es muy complicado conciliarlo con lo otro, ¿no? Pero para eso necesitamos vuestra complicidad. Correcto. En mi casa yo no cocino. Te voy a poner un ejemplo. ¿Y no ha habido un retroceso, un avance en ese sentido? Conforme estaba antes la cosa, que había hombres que no puede haber avance en que empieza a haber un poquito más de conciencia, pero al final los hechos... Un poquito bastante. Al final los hechos son que quien se coge la jornada reducida es la mujer. Porque lo hemos criado todos en una sociedad patriarcal que nos ha enseñado que la mujer es la que tiene que cuidar a los niños y que es raro, muy raro, que el hombre se pida la reducción de jornada para criar a los niños. Para eso está la mujer. Entonces, que sí que hay muchas que lo hacen con todo el gusto del mundo, por supuesto, pero hay un componente ahí de cierta obligación de la sociedad, porque es que estamos en una sociedad patriarcal que nos han educado así. Entonces, el hombre que se pide la reducción de jornada es casi raro y casi que lo hace pidiendo perdón. Es que, a ver, todavía hay la idea de que si el hombre se coge una reducción de jornada hay que ver el vago este que se quiere escaquear. Claro, eso yo lo he escuchado. Sí. Esto es que tiene que ganas a trabajar. A ver, no, es que tiene no solamente los niños, es las personas dependientes que nos olvidamos, que también recaen en las mujeres. Y al final somos nosotras las que nos quedamos en casa porque la abuela hay que cuidarla y la que decidimos. Y ojo, que estoy haciendo una autocrítica, ¿eh? Lo he dicho porque hemos sido nosotras las que, con una formación, con una titulación universitaria, progresista, feminista, y hemos decidido en casa que quien se sacrifica es ella. Y yo esta conversación la he tenido con compañeras como nosotras, que opinan igual que nosotras, que no son machistas, que no, pero al final se toma una decisión y es ella la que da el paso atrás. Y en vez de poner tanto el foco de atención en el hombre, pregunto, un momento, ¿no habría que ponerlo también un poco en cambiar las condiciones en que el Estado organice el bienestar social? A través de guarderías, a través de ayudas. ¿Sabes cuál es nuestro gran desafío? Pregunto, el horario de trabajo en este país. Ese es nuestro gran reto. El reto feminista en este país es cambiar de una vez el horario de trabajo. Yo no puedo salir a las 12 de la noche todos los días de trabajar y salgo. No puede ser. Es que ya no es que no tengas vida, es que tienes vida de 1 de la mañana a 6 de la madrugada. ¿Con satisfacción? ¿El qué? Que eso es lo que... No. Sí, que tú no te plantees ser periodista, he entendido yo, en una jornada, sino que eres periodista siempre. Claro. Y tienes que ser feliz a las 3 de la mañana, estar corriendo. Pero ese es el espíritu. Tú estás de marcha a las 2 de la mañana en un pub y se produce un suceso y tú eres periodista y estás allí para cubrirlo. Otra cosa es que te digan que estés en el periódico haciendo breve o haciendo la portada a las 12 de la noche. Una cuestión es... No me he entendido, entonces yo no me he explicado bien probablemente. Lo que no puede ser es que nosotros queramos un trabajo de funcionario. El periodismo y el trabajo de funcionario es incompatible. Es incompatible. Si tú no piensas que a las 8 de la tarde surge un día un tema y te tienes que quedar hasta las 12 y es
pura adrenalina y lo vives porque es el tema de tu vida y porque lo estás haciendo, porque te apasiona, yo ese día voy a mi casa feliz, con las pilas cargadas. ¿Por qué? Porque mañana viene un temazo que va todo el país va a estar hablando del tema que ha dado Granada hoy. Y no me importa. Lo que no me puede es poner una prisión y decirme, no, es que aquí todos los días tú trabajas 14 horas. Que estamos hablando de dos planos diferentes. Una cuestión es el concepto del periodismo de yo no dejo de ser periodista, salvo los de los medios públicos que tienen otro turno, que no sé cómo lo hacen, los demás yo no dejo de ser periodista a las 3. Si surge una noticia a las 3, que no se cubre, es que yo a las 3 estaba en mi casa. No, ese es un plano. Y otro plano es el que, pues además por sistema, el horario de trabajo genérico, no solamente en el periodismo que hay en este país, es demencial. Es que nosotros nos pegamos 3-4 horas entre medias del día de comida, de siestas, no siestas, y la gente no empieza a trabajar hasta las 5 o las 6 de la tarde y resulta que da las 10 de la noche y prácticamente no hay nadie que esté liberado. Eso no puede ser. O sea, sobre el horario real de laboral yo creo que hace falta un cambio radical. Y hay iniciativas que no han conseguido consenso, porque nada consigue consenso en este país, pero bueno, en el Congreso, desde este punto de vista, yo creo que sería muy importante. Es más, cuando han intentado, por ejemplo, con cosas como el Consejo de Ministros, nos vamos a poner una reunión a las 6 de la tarde. Esa decisión es muy fácil de tomarla, no la puedes poner a las 9 de la mañana, que la gente llegue a su casa y pueda duchar a sus niños o irse de cerveza, me da igual, que ni siquiera tienes que estar pendiente de los niños o del mayor, que tienes que poder tener una vida. Fijaros qué cosa más absurda o más nimia, y al final son pequeños detalles que construyen. Eso yo creo que es un debate sobre la racionalización del horario. Otra cuestión es lo de ese espíritu que yo quería trasladarle a ellos como periodistas. No puedes llegar a una reducción y lo primero que diga es el fin de semana me voy de marcha tal y no sé cuánto. Y dicen, ¿tú esa es la gana que tienes que ser de periodista? ¿No? Eso es porque es un planteamiento que lo traslado a quien está empezando y lo tiene todo por demostrar y todo el mundo por comerse. Otra cuestión es que tú lleves 20 años ejerciendo el periodismo y que estés en una cárcel en tu puesto de trabajo porque es que tienes que estar trabajando 14 horas, tal. Eso es otra cuestión. Creo que quiero diferenciarlo porque yo sigo pensando que un día se produce un accidente, me cae la alhambra un sábado y tú no te preocupes que yo salgo corriendo de donde esté para el periódico para hacer 200 páginas. Pero esa es mi vida y esa es mi pasión y esa es la idea del periodismo como vocación. Y otra historia diferente, la que yo planteo es, claro, si yo le digo a los compañeros que supuesto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes a las 10 de la mañana estás dando bandazos cubriendo ruedas de prensa y buscándote la vida, buscando temas, y que te dan en la redacción a las 12 de la noche, eso no es compatible. No es compatible porque eso es una rutina y es convertir lo que es un trabajo maravilloso en una rutina que al final te acaba machacando. Porque el periodismo es así. Lo mismo que te emociona y que te dispara la adrenalina, al mismo tiempo también te decepciona en el sentido de lo absorbente que es. Bella de Yo tenía dos preguntas de respuesta muy breve y una personal y otra profesional. ¿Vale? La profesional está relacionada con la avance que ha tenido mi compañero Ferran previamente y es si después del 8M habéis notado algún cambio en la redacción. Si realmente ha servido para algo, no ya a nivel de organización interna, sino incluso de planteamiento de la agenda del medio. Os pongo un caso claro. Hace 6 meses, de estas cosas raras que hacemos a veces los investigadores, me dio por sacar el extracto de imágenes publicadas en un ejemplar normal del País de ese día. 60 fotos eran protagonizadas por hombres, solo en 6 aparecía alguna mujer. ¿Vale? Yo no sé si este tipo de cosas, después del efecto 8M, realmente están calando en las redacciones o si realmente no ha dejado tanta huella después de que ese día muchas redacciones hicieron fotos, estuvieron saliendo todas las redactoras con su lazo morado, etcétera, etcétera. Y la pregunta personal, que creo que les afecta más a las personas de la sala, porque como alumnos muchas veces, y sobre todo si hay gente de primero, ven un poco casi ciencia ficción o años luz vuestra situación de donde están ellos, porque en medio hay una gran dificultad que es la de tomar decisiones que van a determinar el resto de vuestra vida. Y entonces sí que me gustaría saber, teniendo en cuenta que es un estilo de vida lo que habéis elegido, a qué cosas habéis tenido que renunciar para llegar a donde estáis ahora. Bueno, yo a vivir en Málaga. Que más quisiera yo que vivir en Málaga y no hay manera de momento. Pero
se renuncia a muchas cosas, o sea, al final para conseguir entrar a un medio de comunicación hemos hablado de que hay 1000 caminos y todos son complicados, porque al final tienes que pasar muchas etapas de becas, supongo que todos habremos sido becarios durante eones, y tienes que, pues eso, pues nosotros nos voy a Madrid a lo loco, con ayuda de nuestros padres, o se renuncias a mis amigos, renuncio a mi familia, renuncio a muchas cosas por estar en Madrid, en La Pomada, y poder estar haciendo periodismo. Te da otras cosas, por supuesto, yo ahora tengo otros amigos en Madrid, mi familia está encantada con poder venir a Madrid de compras de vez en cuando, y lo que el periodismo te da, el periodismo te lo quita. Eso es así. En cuanto a lo del 8M, yo creo que, por lo menos en mi medio, se han removido conciencias. De momento no veo un cambio claro, no veo que se haya dicho, pues vamos a poner ya a esta persona que lleva aquí un tiempo trabajando como medio jefa y tal, a ejercer un cargo de responsabilidad, etcétera. De momento no lo veo. Me parece que fue muy importante que las únicas 2 jefas que hay en el periódico, que son Raquel Benito y Rebeca Fernández, que son encantadoras las dos, hicieran huelga ese día y vinieran con nosotras a la manifestación, estuvieron chillando como las quemas, prácticamente dirigían ellas el cotarro, y creo que eso ha removido muchas conciencias en el periódico. Falta mucho camino por andar, falta todo el camino por andar, pero confío en que se pueda ver pronto un cambio y que se empiecen a ver nombres, en la mancheta del periódico se empiezan a ver nombres de mujeres. A ver si hay suerte. Sobre los cambios del 8M, mi caso es diferente porque hablamos de un medio internacional, entonces ya de por sí me parece muy feminista, tiene muchísimas jefas, mi jefa directa es una mujer, la jefa de la cadena nacional es mujer, la jefa de producto es mujer y tiene una cobertura de la acción bastante feminista. Entonces, claro, no he visto cambio porque ya me parece que lo hacen bastante bien, dentro de que, claro, que tiene muchísimas fotos de Trump, pero es que ese señor no deja de dar titulares. Y luego sobre las decisiones, yo lo pasé tremendamente mal, ni ver, no dormir, llorar. O sea, cuarto de carrera fue para mí lo peor, porque tenía que elegir muchas cosas. Y me acuerdo de hecho que una amiga me decía, joder, es que tú tienes opciones, pero como ha dicho Agustín, o sea, a mí la academia me llamaba mucho y me sigue llamando. Y yo además era y soy empollona de libro. Entonces, soy la empollona oficial del reino, siempre digo, de mi clase. Entonces, claro, yo lo pasé muy mal, tuve que elegir mucho y era lo que peor llevaba. Casi todas las decisiones que tomé fueron casi, bueno, medio, si no puedo dar más atrás, de hecho, muchas cosas que me han pasado han sido casi por suerte, no tanto por la decisión que he tomado, porque por ejemplo yo dudaba entre la academia o el periodismo directamente y mi primer año en Madrid fueron las 2 cosas, estaba haciendo el máster de investigación y periodismo en Europa Press. Entonces rechacé a quedarme en Granada, bueno, primero en mi pueblo, después Granada, después Málaga o Andalucía. Rechacé becas en el extranjero por quedarme aquí y ser periodista. Rechacé la Dickinson, que me la dieron aquí, y no sé si sabéis lo que es, pero no sé si sigue. ¿Sí? Pues sí, me la dieron y la rechacé, creo que he sido la única persona en la historia que lo ha hecho. 2 plazas y Ángel viene y la rechaza. Valiente. Bueno, al final me salió bien. Podría haberme salido muy mal, pero tengo suerte de que me salió bien y soy periodista muy feliz. Pero tuve que rechazar muchas cosas. Y es suerte. A mí, pues sí, perdona, tú tienes que contestar esto. Te voy a contestar. Sí. Sobre el 8M yo creo que es pronto para ver cambios reales, pero sí creo que empieza a haber una conciencia de que es necesario, sobre todo, yo creo que lo más importante es que se han difundido un montón de radiografía y nos han retratado muy fielmente, sobre todo con el movimiento, que quien ha dado más visibilidad al 8M han sido las periodistas, quienes más han movido todos los contenidos y más han generado realmente opinión social y movimiento han sido las mujeres periodistas en las propias redacciones, y no hemos pasado y todos hemos visto los datos, por ejemplo, de cuáles son el número de mujeres que opinan en los medios y cuáles son los hombres que opinan. Me refiero, por ejemplo, al articulismo, que para opinar el experto, la figura del experto siempre es un hombre, porque el experto siempre es un hombre, porque el que escribe el artículo es un hombre. Y yo creo que en una semana no nos da tiempo de ver eso, pero yo sí creo que
ha sido tal y está siendo desde, lo comentaba el movimiento, a ver, lo del 8M no es el 8M, venimos del Me Too, venimos de un año de movimiento feminista global, esto es además sobre, llegando ya a temas de micromachismo, de acoso, de cuestiones que incluso por vergüenza ni siquiera la habíamos situado en la lucha feminista, o sea, estamos hablando de esa cuarta generación, ¿no? Esa cuarta movimiento que yo creo que es importante. Y yo creo que ese va a ser un punto de inflexión, si esa es un poco la pregunta, porque no hemos visto en el espejo y hemos visto que lo que hay es un poco fuerte. Y cuando la FAPE te manda el análisis sobre los articulistas que escriben en prensa en España y resulta que el 90% son hombres, pues entonces de repente te queda. Y no estoy hablando de Granada hoy, que es una excepción, probablemente por el ecosistema que allí tenemos montado, porque la mayoría de mis redactoras son mujeres, porque mi redactora jefa de local es mujer, porque mi jefa de cultura es mujer, y es yo creo que al final se retroalimenta también un poco, y acaba siendo un poco, ¿no? Acabamos con unos condicionantes sobre el tema de fotos, tema de firmas, tema de tal, que claro, lo lleva ya en el ADN, ¿no? Entonces lo intenta imponer. Eso sobre lo que es el movimiento 8M. Sobre el tema de renuncia, a mí siempre me preguntan, porque a ellas todavía, como pueden ser madres, no se le preguntan, pero yo como ya tengo 42 años, pues ya empieza la gente, uy, ¿y tú has tenido que renunciar a ser madre? Y yo, a ver, es que yo no quería tener niños, pero llega un momento en que ya no sabes si no querías tener niños, realmente no te ha dado tiempo ni de pensarlo. Sinceramente, si hago la confesión real, digo, a ver, yo nunca he tenido instinto maternal, y a mí, yo de pequeña me decía, ¿tú vas a tener niños? Y digo, yo no, ¿qué dices? Y ya decían, ya te llegará el instinto maternal. Y ya digo, pues mira, lo que dice mi madre, que se te ha pasado el arroz. Y digo, bueno, pues se me habrá pasado el arroz. Pero entre una cosa y otra, probablemente haya estado tan volcada en el trabajo que no te has dado ni cuenta, ¿no? Es verdad que pierdes. Yo no he tenido problema de movilidad, ya lo hice cuando de Córdoba me vine aquí, de Málaga, eso lo hice al principio, y luego caí en Granada y al final, de momento, estoy allí, ¿no? Y realmente no he tenido que renunciar desde ese punto de vista. Que de renuncia a mucho ocio, a mucha vida social, sí. Y luego yo, porque tengo la suerte de que estoy casada con un periodista, que no solamente es periodista, sino lo que me comentaba, de necesitamos vuestra complicidad en el sentido de si yo llego a casa a las 12 de la noche, no puedo llegar a casa a las 12 de la noche y hacer de cenar, necesito que alguien me haga la cena, y a mí me la hacen, tengo esa suerte. Entonces, claro, todas no pueden decir lo mismo, y estas conversaciones que yo comento, cuando a mí una compañera viene y me dice, mira, yo cada uno en su casa manda, entonces tú me dices a mí que está en la situación, esa es la situación, yo soy la que tengo y estoy agradecida por eso, ¿no? Entonces, a la hora de renunciar, yo no lo vería así. Es verdad que yo he estado volcada con algo que me gustaba, con algo que me entusiasmaba y que a mí me da muchas gratificaciones, lo mismo que yo no voy a negar una cosa, lo peor que yo he sufrido durante, voy a cumplir este año 10 años como directora, el periódico es el 15 aniversario, y lo peor que yo llevo en la gestión de personal, porque hemos sufrido 2 ERES y despidos, de los últimos despidos hace ni 6 meses. Y eso me han tocado a mí. El director fundador se fue porque decidió no hacer el ERE gordo inicial que hizo toda la prensa a nivel nacional con el inicio de la crisis. Fue ahí cuando me nombraron directora. Entonces, a ver, es que yo me he comido en el periódico como directora gestionando personal toda la crisis. Eso es lo que peor llevo. No tanto por la parte profesional de escribir, sino por la parte de gestión de personal, que es que compañeros que están sentados ahí, que tú piensas que son además imprescindibles, porque siempre pensamos, y yo siempre no, con los que llegan viviendo con ellos mucho tiempo y de repente, no, es que tú sabes, ¿cómo? Entonces, eso sí ha sido muy duro y la crisis ha supuesto un desgaste en las relaciones emocional terrible. Muy bien, yo creo que vamos acabando ya. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Yo pregunto a Ángela si alguna vez has pensado en dejar algún trabajo, o de si has pensado dejarlo por algún motivo, por tema de acoso. No, dejar un trabajo por tema de acoso no, porque yo tampoco he sufrido grandes casos de acoso, o sea, de hecho las cosas que he contado son casos de machismo, pero yo acoso no he sufrido. Los casos de acoso eran de otra compañera. Y entonces por eso no he dejado trabajo. Ahora, dejar trabajo por otro trabajo, todos mis movimientos han sido, me he ido yo. Nunca me he despedido. Ya tengo que tener tiempo. Bueno, ya lo último, ya me gustaría saber, ¿dónde os veis dentro de 5 o 10 años? Vosotras. Ojalá que es Málaga, pero... A ver, ¿vale esto de virgencita que me quede como estoy? También vale. Y que no me hagan mal. Yo la verdad que no tengo ni idea. O sea, me he movido un montón en los últimos años y me considero bastante culo inquieto. Entonces, si en 5 años he sido CNR, maravilloso, pero si me he ido porque por suerte ha sido porque he encontrado otra cosa mejor, pues maravilloso. Porque o sea, yo siempre quiero estar aprendiendo, entonces, no lo sé. Yo me veo, o sea, me quisiera ver ejerciendo el periodismo y siendo feliz con ello. Muy
bien, pues un placer, de verdad. Gracias.